pase del que habla todo el país. Ahora, En El Destape. La inflación en Argentina es un dato central, es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando te subís al ascensor, cómo están los precios. Es parte de nuestra charla, es parte de nuestra cultura. Y ha definido el panorama electoral prácticamente todas las veces. Pocas veces se habló de otra cosa, no sé, a la salida de la dictadura, por ahí. Pero si no, el tema de los precios define todo. Y define las preocupaciones tuyas. Es difícil pensar en otra cosa si no te alcanza la guita para comprar lo básico. Y esa inflación, ese número, viene bajando desde hace varios meses. Ahora, cuando uno habla con la gente dice que no baja, que no es lo que están percibiendo. Y la verdad que tiene algunas explicaciones esa diferencia entre el índice de inflación y lo que vos percibís, no sentís, lo que vos percibís. Antes que nada hay que decir que, ¿cómo se mide la inflación? Bueno, el INDEC hace una encuesta de en qué gastamos los argentinos. Entonces, bueno, yo gasto en alquiler, en despensas, en comida, en artículos de limpieza, en los servicios, en recreación. ¿Y cuánto gastás en cada parte? ¿En todo gastás lo mismo? No. Gasto más en comida, ¿sí? Bueno, la última vez que se hizo esa encuesta fue en 2004, hace 20 años. Y nosotros nos seguimos gastando de la misma manera que en 2004. Primero surgen cosas nuevas todo el tiempo, ¿no? Cuando decimos que la gente se pasa el 60% de su tiempo en el celular, bueno, antes la vida no era así. Y segundo, el cambio de los precios relativos hace que vos tengas que usar más dinero para determinadas cosas. Es decir, vos en 2004 gastabas poco dinero para pagar el transporte, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el gas. ¿Sí? Hoy, la gente cobra y dice, bueno, pago el alquiler, pago las expensas, la luz, el gas, el agua, necesito esto para viajar, y cuando mira lo que le quedó, no le quedó nada. Entonces el índice no representa sus gastos, porque ahora gasta muchísimo más en esos servicios básicos y en el tema de la vivienda. Y entonces cuando eso sube, representa mucho más en su gasto que lo que representaba antes. Es decir, si antes era el 5% total del gasto y subía un 10% sobre ese 5, representaba 0,5 en el total del índice. Como ahora es el 20% total del gasto, cuando sube un 10% representa un 2. Entonces la diferencia es muy grande a fin de mes. Así que si estás percibiendo que tu inflación es distinta a la del INDEC, tenés razón. En general, la de la mayoría de los argentinos es más alta. Hay países, sé que en Francia y algunos más, donde vos podés armar tu propio índice de inflación. Entrás al INDEC y decís, mira, yo gasto tanto de esto, tanto, y te da tu índice. Entonces se acerca más a la realidad. Me acuerdo que en los 90 decíamos, como Menem puso viaje a Miami en el índice, y yo no voy a Miami. Bueno, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. En índice hay un auto 0 kilómetro. ¿Vos compraste auto 0 kilómetro? Bueno, entonces, no es una sensación. Lo que vos estás percibiendo es cierto. Además, claro, viste que comparamos un poco el tema de los precios con si me alcanza o no me alcanza, que no necesariamente es lo mismo. Pero hacemos esa relación. No me alcanza. Bueno, es muy heterogénea hoy la forma en que se consiguen los ingresos en Argentina. No es más el trabajador formal que va a la fábrica. No es más así. La mayoría no tiene un trabajo formal. Tiene un trabajo que a veces anda mejor, a veces anda peor. Precario, en general. Entonces, el no me alcanza en estos momentos de gran recesión se nota mucho. El otro tema es, bueno, ¿cómo se llegó acá? Bueno, si vos tenés una recesión así, entonces no compramos. Si la mitad de los chicos bajó su consumo de carne y de leche, y bueno, seguramente costará más subir el precio de la leche
y la carne. Y así en muchas cosas, ¿sí? Es decir, como se vende tanto menos, que uno supone que alguna vez va a terminar eso, bueno, entonces la posibilidad de aumentar los precios es distinta. Otra cosa que deforma el índice, me estaba olvidando, es el cambio de primera a segunda marca. El índice de 2004 está hecho casi todo con primeras marcas. Y hoy la mayoría de la gente consume segundas marcas. Como se pasó a consumir, a ver, hay aceites en Argentina de prácticamente la misma calidad que cuestan la mitad que la marca líder, ¿sí? Bueno, como la gente empezó a comprar ese aceite que costaba la mitad, ese aceite empezó a subir más, porque así funciona la economía, ¿sí? Entonces, eso no está en el índice, porque ese aceite no figura, directamente no está en el índice. Es decir, hay un montón de cosas que hacen que tu inflación no sea la del INDEC. De hecho, el director del INDEC le está pidiendo al gobierno hacer una nueva encuesta, porque debe percibir que el que queda mal es él, cosa que es cierto. Y después está si esta inflación es estable o no estable. Bueno, buena parte de la baja inflacionaria es porque consumimos menos. ¿Es estable eso? Bueno, si la gente sigue sin consumir, seguramente le va a ir mal electoralmente, si en algún momento el gobierno va a intentar que consumas un poco más. ¿Volverá la inflación cuando se consuma un poco más? Es posible. Tienen un dólar pisado, con un sistema, además para los dólares paralelos, muy rebuscado, que es que directamente una parte de las exportaciones se liquiden en esos dólares. Es decir, está contenido medio artificialmente ese dólar. Todo el mundo sabe que el dólar vale más, por eso se armó ese lío en la frontera con Chile, porque todo el mundo quiere ir a Chile a comprar cosas, porque acá el dólar está demasiado barato. ¿Se va a mantener ese dólar? Uno tiende a pensar que podemos llegar a tener un país con un dólar históricamente bajo, pero no tanto, ¿sí? Digo, podemos tener un dólar más bajo en las próximas décadas que el anterior por el fuerte ingreso de dólares de hidrocarburos que antes no lo teníamos. ¿Tan bajo? Y no, si lo tenemos tan bajo, vamos a irnos todos a Chile. Es decir, vos tenés que ir a un precio más racional. Cuando tengas un precio más racional, se va a trasladar a precios. Y seguramente, es decir, es un poco precario este número de la inflación. Ellos te los venden con que todo tiene que ver con la emisión, pero la verdad es que ellos mismos se fijan bien de cuánto van a devaluar todos los meses porque saben que si devalúan más, los precios suben más, ¿sí? Y por último, respecto a este número, tengo que decir algo en favor del gobierno, que es, con todas las manias que tienen, con todas las irregularidades, con todo lo inestable de su plan, han acertado en el diagnóstico político. Es decir, los tipos dijeron, acá hace falta un presidente que baje la inflación, porque la gran demanda de este pueblo es bajar la inflación. Y el peronismo en su momento pensó, 2021, hubo un enorme debate en el seno de la coalición, que el problema era la desigualdad, cosa que a las personas del campo popular nos interesa mucho. Ahora, si vos en un momento tenés los dos problemas, la desigualdad generada por la pandemia y la inflación endémica, que además se había acentuado mucho, se había roto todo el sistema logístico de abastecimiento en el mundo por la pandemia. Bueno, ¿cuál elegís? Bueno, por ahí se eligió mal. Por ahí había que haber elegido bajar la inflación. El peronismo hace mucho tiempo que convive casi cómodamente con la inflación. Dice, bueno, no me molesta tener 25%, 30%, total la peleo con el salario, qué sé yo. Bueno, este hombre se dio cuenta de que no es así. Que lo que más querían los argentinos es bajar la inflación. Y por eso le soportan todas las otras cosas. La inflación es muy traumática. Es muy traumática. Cuando se apaga, yo digo que es como apagar el spar. ¿Viste el spar ese que tenés para que se te lleve el agua, el humo de los bifes? Arriba de la plancha hace un ruido barro cuando la apagas y dice, ¡ah! Se apagó. Bueno, cuando termina la inflación hay una sensación de alivio. Porque ya sabes, podés controlar, podés decir, bueno, gano tanto, me alcanza para tanto. El mes que viene no cambia. Y para lo otro no me alcanza. Bueno, veré qué hago. Me organiza la vida. Entonces, puede ser inestable, puede ser medio mentiroso, puede tener mil cosas este índice de inflación. Pero que claramente es un acierto político haber tomado como absoluta prioridad la baja de la inflación, a mí me parece que no cabe duda. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Le doy el pase al jefe que sabe más. Porque me parece interesante esto último. Después voy a hacer algunos detalles, voy a poner numeritos. Ok.
porque es claro que es un triunfo político. Un triunfo político, bajar la inflación y ese recorrido. La pregunta que vos estabas planteando, digamos, los gobiernos nacionales populares, el peronismo, que dice, bueno, lo importante es el tema de que el salario acompañe la inflación, entonces, bueno, tenés inflación, pero el salario acompaña, el tema de la desigualdad. La pregunta, y que hace un par de semanas la planteé y me la planteo, ¿un gobierno nacional y popular puede tener esta estrategia de bajar la inflación como la de Milei? Puede hacerlo de otra manera. De otra manera. ¿Y cuál es otra manera? Cuando tenés una situación crítica vinculado con el tema de... Porque claramente un punto esencial es el mercado de cambio, sí, vinculado con el tema de la inflación, ¿no? Cuando vos tenés a un gobierno que los mercados no confían y por consiguiente aceleran corridas cambiarias o no participan de los blanqueos. Vos si vos ves a nivel de... Porque es muy interesante, Cristina Fernández de Kirchner tuvo blanqueo, hizo blanqueo. Macri hizo blanqueo, Alberto hizo un blanqueo muy específico con el tema de construcción y Milei hizo blanqueo. ¿Cuáles fueron los exitosos y cuáles fueron los que fracasaron? Sí, pero tiene una razón eso. ¿Cuál? O sea, los del peronismo fracasan porque tiene un impuesto a los activos personales 10 veces más alto que pero el de los... Macri también. Macri era carísimo entrar al blanqueo. No, el de Macri era carísimo. Pero una vez que vos blanqueabas, el impuesto a los bienes personales era muy bajo. Sí, pero ¿Por qué se van a vivir a Uruguay los empresarios? Por el impuesto a los bienes personales. Sí, bueno, pero el blanqueo de Cristina era un regalo. En el momento que entrabas, pero después tenías que pagar bienes personales. Bueno, puede ser. Si vos pensás, no entro al blanqueo por lo que después tengo que pagar. Yo creo que esa es no la por razón. entrar al blanqueo. Sí. Pero acá también te podés tener la duda. Bueno, no importa. No, porque podés tener la duda de decir, bueno, si viene un gobierno, como fue, ¿por qué tuvo éxito? Digamos, esto podés pensarlo en cuando fue después de lo de Alberto, porque es así, digamos. Blanquearon un montón con Macri y Alberto le puso suba de impuestos de bienes personales y además impuesto a las grandes fortunas. Entonces ahora podés dudar y decir, bueno, no entro al de Milei porque si gana de nuevo un gobierno de otra corriente política puede aplicar un impuesto. Igual entraron. Hay una lectura de que, entraron con más dinero acá, pero el volumen total del blanqueo es menor que el de Macri. Bueno, pero porque Macri fue el segundo más importante de todo el mundo, claro, de toda la historia. En ese momento Primero se creía que Macri se iba a quedar y los tipos confiaron que la baja del impuesto de bienes personales era sostenible. Hoy el blanqueo fue por mucha menos guita, lo que pasa que con buen tino... Este equipo económico dijo, no, a mí lo que me interesa es que la traigan porque yo necesito dólares. Que estén acá. Y ahí jugó bien. Yo lo que digo, yo hablé con Massa sobre lo que iba a hacer con la inflación en ese momento, qué sé yo. Él iba a hacer un ajuste. Y él iba en el primer año a bajar el gasto. Es decir, iba a generar recesión. No esta bestialidad. Claro. Y parte del ajuste lo iba a descargar sobre el sistema empresario. Es decir, iba a bajar las importaciones porque iba a hacer un ajuste, claramente, iba a bajar la emisión, bueno, todas las razones que te pide el mercado, que vos tenés que hacer todos los deberes para hacerlo. No iba a desfinanciar el Garrahan, no iba a dejar de entregar comida, y si vos en un primer año hacés un ajuste, pero no eso se discutió mucho, vos sabés, en 2021 también se discutió mucho después de la derrota electoral, hay que hacerlo, no hay que hacerlo. A mí me parece, yo lo discuto con todos, lo discuto hoy mismo con Axel Kicillof, cuando él dice... ningún tipo de emisión genera inflación. Y yo digo, mira, yo conozco a todos los dueños de las grandes empresas del país porque fui distribuidor de muchos de ellos muchos años. Y ellos creen que sí. Y Axel me dice, yo creo que no. Sí, pero lo que hacen los precios son ellos, no vos. Entonces, ahí se complica la discusión. Te planteo en forma esquemática. Sí. Vos hoy tenés 50 y 50. 50% apoya al gobierno, 50% no lo apoya al gobierno, ¿no? Y esta estrategia, bajar la inflación, lo que consigue es que gran parte de ese 50 que no lo apoya dice, bueno, tiene éxito, qué sé yo. Pero es un ajuste fenomenal. Un gobierno nacional y popular también, digamos, tiene ese 50 y 50. El 50 que no lo apoya, aunque baje la inflación, no lo va a apoyar. Digamos, al antiperonismo. El otro 50, si haces políticas de ajuste, se te va. Se te va. Digamos, Dilma Rousseff
perdió su base electoral porque hizo la política todo del establishment. Pero a Dilma Rousseff la voltearon, ¿no perdió? No, pero después la terminó volteando cuando ya no tenía ningún tipo de apoyo, digamos. Vos me estás diciendo que no se puede hacer nada, yo no creo eso. Yo lo que creo es que se necesita una como vos lo dijiste, una creatividad. Yo creo mucho. Con la lógica. Yo creo mucho en la creatividad. Para mí ser heterodoxo es eso, es ser creativo. Bueno, esa era mi conclusión. Tenés que ser muy creativo, digamos. Sí. No es otro salvaje, ni la otra es decir, bueno, el salario acompaña la inflación, entonces no hay problema. Otra cosa con la que yo discuto con vos pensás más parecido a Kicillof que yo, ¿no? Que es cuando deja de haber déficit. Entre las cosas buenas que suceden es que los bancos ya no tienen que financiar al Estado y le quedan pesos. Yo ayer fui a comprar ropa. Sí. Una vez por año voy, me dedico ¿Para mí? tarde. No, para mí. Y yo antes de comprar pregunto, ¿hay cuotas, señor? Hay cuotas. Claro. Había cosas, todo era 12 cuotas sin interés y había cosas de 24. Bueno, muchachos, ¿qué querés que te diga? Eso es porque los bancos, en vez de financiar al Estado, tienen que hacer algo con la guita y te empiezan a financiar algo. Hacen un acuerdo con la tienda, la forma de intereses se lo pagarán de otra manera, y vos vas y consumís así. Bueno, eso, tiene que haber una autocrítica, porque si el peronismo quiere seguir haciendo siempre las mismas cosas, bueno, muchachos. Yo tengo una mirada un poquito más cínica del devenir político, ¿no? ¿Más? Cínica. Ni siquiera hace falta que un negocio, ahora dice, es un negocio. Bueno, en parte es difícil desarmarle el negocio a los bancos si vos estás patrocinado por bancos. Y eso pasa en el campo nacional y popular. Hay dirigentes patrocinados por bancos que cuidan el negocio de sus patrocinantes, naturalmente. Y eso pasó también. Por eso era tan difícil de desarmar las sucesivas bolas que iban teniendo distintos nombres, ¿no? Lelig, Leva, compañía. No es que no exista ahora hay otro tipo de negocio financiero del cual no participan pura y exclusiva y solamente los bancos, sino que participan otros actores y se ha diversificado un poquito más. De todas formas, el sistema financiero sigue siendo el beneficiario directo de las políticas públicas, cosa que tampoco ha cambiado gran cosa en los últimos, no sé, última década, último lustro, pónganle la temporalidad que quieran. ¿Por qué yo creo que el gobierno, y ahí pongo un matiz con lo que decías, Alfredo, hoy celebra por partida triple? Es decir, es una celebración muy enfática la del gobierno, incluso obscena, ¿no? Recién usábamos una figura obscena, poco elegante, pero bailan desnudos en la 9 de julio, digamos. ¿Por qué? Qué suerte que cambió por dentro. Cambié. Sí. Usé una figura más elegante. Lo puso diplomático. Lo puse más diplomático. ¿Pero por qué? Bueno, ayer anotaron 2 triunfos en el Congreso, anotaron un triunfo en el área... Eso ayuda a los mercados lo que pasó en el Congreso. ¿No ayuda? Ayuda, claro. Ayuda. Y además anotaron el triunfo que es el corazón de la propuesta electoral de Milei, de la baja o de la desaceleración de la inflación. A tal punto estaban eufóricos que Milei redobló la apuesta con el tipo de cambio. Al final del día, en una reunión con empresarios, va a bajar al 1 dijo que si esto sigue así, el crawling va a bajar del 2 al 1, la actualización del tipo de cambio va a bajar del 2 al 1, con lo cual se va a apreciar más el peso. Y se dio la llamada con Trump que lo tenía un poco nervioso. Bueno, y se dio la llamada con Trump. Es decir que... Pero no solo eso, sino que en los anuncios que están haciendo Estados Unidos, ellos los están leyendo como Estados Unidos nos está copiando y nos está siguiendo nuestro ejemplo. Entonces esa es la bajada ahí lo que haciendo. disiento en la lógica cínica que yo hoy observo, con la lógica cínica que observo la política, es en la idea de que se le van a ir sus electores. Yo no, creo que a él no. No, al peronismo. Al peronismo. Si el peronismo hace un ajuste, se van los electores. Pero vos no podés hacer un gobierno que solo da buenas noticias. Vos no podés tener una guerra en donde el gas licuado multiplica por 10 su precio y no decir, muchachos, che, tenemos que hacer un esfuerzo durante los próximos 3 meses, apaguen la luz, apaguen la estufa, qué sé yo. A veces hay que decirle a la gente, mirá, hay un problema que es externo y que es culpa. Yo te voy a decir una cosa, lo que yo creo que va a pasar el año que viene es que en vez de tener 12 cuotas para la ropa vas a tener 36 y que vas a tener crédito hipotecario. Y andá a buscarla y sacá del medio cuando haya crédito hipotecario. Con gobernadores que van a hacer campaña por el oficialismo nacional. O sea, si no hay una autocrítica, seguimos diciendo, no, está equivocado en todo, está estabilizando
un proyecto horrible, porque es un proyecto que excluye, pero de una manera muy cruel, porque excluye al hambre. No es que te saca y dice, bueno, ahora vas a ser pobre. No, no, te saca y te vas a cagar de hambre y no vas a poder tener nadie que te atienda si te descompones porque no va a haber hospitales públicos. Es un proyecto terriblemente malo, pero que está consiguiendo, está rumbo a una estabilidad que va a conformar a la cantidad suficiente de electores como para que lo voten al menos en 2025. ¿Puedo agregar una dimensión de análisis? ¿Qué tal? Buen día. Acá se pregunta si un gobierno de signo distinto, más contemplativo con las grandes mayorías y demás, puede llevar adelante un ajuste. Y yo me pregunto si además de tener tolerancia social hacia ese ajuste, tendría, esto es un pensamiento medio ucrónico, porque habría que ver qué pasaba, qué hubiese pasado en un gobierno de Sergio Massa eventualmente, si hubiera tenido el aval de su propia fuerza política para hacerlo. Porque sí, podemos ver que durante la gestión de Sergio Massa... Bueno, por eso necesitas un presidente poderoso y no que tenga que estar consultando todo el tiempo. Ahí está mi duda, porque sí podemos decir que durante su gestión como ministro de Economía, Sergio Massa tuvo el aval de su fuerza política para llevar a cabo, por ejemplo, la devaluación del 20%, pero lo que yo no tengo tan claro es que en la otra experiencia, en la experiencia inmediatamente concomitante con esa, que era de un presidente como Alberto Fernández tratando de llevar, por ejemplo, la segmentación de tarifas, perdiendo el apoyo de su propia fuerza política, que también era una medida de ajuste, entre comillas. Esa era una lucha de poder. Tendiente a equilibrar un poco las cuentas, sí, y no la pudo llevar a cabo. Claro. Entonces, eso no es una lucha de poder. Para mí es un interrogante saber si una fuerza política de signo progresista puede llevar adelante ese ajuste con el electorado, pero también es una incertidumbre saber si lo puede llevar con su propia fuerza política. Por eso tengo que ir a Comodoro Pi, que claramente es la noticia del día. Están a punto de confirmar la sentencia trucha, la sentencia inventada, la sentencia para disciplinar al resto de la clase política contra Cristina Fernández de Kirchner, y está en Comodoro Pi Jonathan Enguier. Hola, Jonathan. Hola Roberto, hola a todo el equipo, ¿cómo anda? Estamos acá en Comodoro Pi, estamos en la puerta, está dando una clase abierta en este momento Juan Grabois, que llegó hace un rato, habló con los medios, está sentado también Martín Mena, en la mesa hay un pequeño escenario. Estamos hablando debe haber alrededor de 1.000 personas, 1.500 personas, es un acto tranquilo, digamos. Hay sí un operativo totalmente desmedido, debe haber un oficial cada 2 personas, hay prefectos, hay gendarmes, hay gente de la Policía Federal, totalmente desmedido. No hay corte de calle, como estamos viendo, los autos pueden pasar, acaba de llegar la policía de la ciudad. Hay dirigentes, hablando de política, de todo color dentro del peronismo. Nos veíamos bien temprano a Felipe Solá, a Horacio Petragala, decíamos Mena, Grabois, está llegando Sergio Palazzo, Itay Hackman. Bueno, estamos acá esperando, en un rato se va a confirmar, como bien decías vos, la condena a Cristina, ya lo adelantó Clarín La Nación. Le preguntamos hace un rato a Mena qué va a pasar, claramente se va a apelar, se va a llegar hasta la Corte Suprema. El referente judicial del peronismo criticaba a la Corte Suprema. Recordemos que se da esto en medio del debate que hay, ¿no?, con la Corte, con respecto a los jueces que quiere poner Milei por la Corte. Mena responsabilizaba también al gobierno de Milei, porque se habla poco de esto, que el gobierno de Milei también es responsable de esta proscripción que se viene, el impulso de ficha limpia. Así que acá estamos, en un operativo. Recién había algún tipo de problema con 2 jubilados que estaban protestando contra el gobierno de Milei, hubo problemas pequeños con la policía. Estamos viendo que sigue llegando prefectos, por ejemplo. Ahí estamos viendo, están llegando decenas de prefectos, crece el operativo judicial. Está llegando más militantes también, porque se está acercando la hora, faltaba media hora para que den a conocer la sentencia acá los jueces de Comodoro Pi. Así que como llegan más militantes, también llegan más prefectos. Es una exageración total, claramente, este operativo de Patricia Bullrich. Sigue hablando Juan Grabois, está dando su clase abierta, hay pupitres, hay asientos, es una especie de también reforzar un poco la lucha de las universidades, ¿no? Y hablar un poco de derecho, y de lo que se trata esta bochornosa sentencia que se viene de casación penal. Lo que me preocupa un poco si no van a provocar, ¿no? Habiendo tantos, si todos esos uniformados no van a terminar provocando a la gente, Jonathan. Sí, a ver, hay una especie de provocación. Mira, acá sí, es impresionante, la verdad, totalmente desmedido, innecesario,
totalmente innecesario, porque estamos hablando de... A ver, hay personas sentadas en silla de aulas, básicamente. No hay ningún problema, o sea, se está desarrollando todo en paz. Esto es una provocación claramente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, una exageración total. Mirá todo el hilo, es impresionante, la fila que hay. Esto es nuevo, esto apareció ahora, esto no estaba, acaba de aparecer, La ministra de Seguridad, en cuyas oficinas llevaron los celulares de las secretarias de Milman, ¿te acordás? Perdón, ¿cómo? No, te decía que la ministra de Seguridad, en cuyas oficinas se arreglaron, no sé qué le hicieron, o se borraron todas las pruebas de los teléfonos de las secretarias de Milman. Claro, exactamente. Es sospechosa. Hay parte de responsabilidad en todo este entramado, en Patricia Bullrich, en Milman. Ahí está terminando la clase abierta, por eso escuchan aplausos. Está terminando la clase abierta Juan Grabois, ovacionado en este momento, a ver si escuchamos los aplausos. No vamos a permitir que la metan presa, grita Juan Grabois. Vamos a escuchar los aplausos, mirá. Ahí está terminando. Ahí está. Acaba de terminar de hablar Juan Grabois. No vamos a permitir que la metan presa. Vamos a ver también cómo reacciona la militancia, ¿no? Después de las 11 de la mañana. Y ahora en un rato va a hablar Martín Mena, una de las patas judiciales más importantes que tiene el peronismo. Anabela Ducati está hablando ahora. Estamos acá en medio de la fila de policías que armaron acá, que armó Patricia Bullrich. Jonathan, volvemos en un ratito, ¿ok? Dale, micrófono abierto. Gracias, Jonathan, buen laburo como siempre. Quiero sumar algo acá, porque ellos dicen que no tiene nada que ver, ¿no? Y que justo llegó en esta fecha, pero están anunciando el tratamiento o el intento de tratamiento del proyecto de ficha limpia, que dice que, bueno, que si vos tenés un fallo en segunda instancia, ¿es en segunda o en tercera? Perdón, segunda. En segunda es, Dos porque instancias. no fue a la Cámara y después a casación, pero se considera en segunda. Claro, No, la condena es a cargo de un tribunal oral que lo confirma ahora casación. Ok, bueno, este proyecto dice que no puede ser candidata ya teniendo este fallo en segunda instancia, ¿ok? Y ayer hay toda una movida muy fuerte sobre esto, y ayer lo mostraba, a ver en el tape de Viale, el número 1, por favor. Se viene la ficha limpia. Se viene la ficha limpia. ¿Qué es la ficha limpia? Básicamente que una persona con condena en primera instancia más segunda instancia no puede ser candidato, pero no por Cristina. Se llame Cristina, se llame Macri, se llame Milei. Pará un poquito. No por Cristina, pero lo hacemos justo ahora. ¿Nos toma por boludo? ¿Cómo? ¿No es por Cristina y lo haces ahora? Además, lo vas a presentar 5 días después. Volvamos, terminemos el tape. Vilma Ripoll, no importa, un chorro no puede ni debe ser candidato. Eso es lo que dice el proyecto de ficha limpia. El proyecto, así como está redactado, bien vos decís, identifica como condena firme una segunda instancia, que es lo que va a enfrentar Cristina mañana con este fallo que se prevé va a confirmar lo que ya pasó en primera instancia, es decir, sostener los 6 años de prisión efectiva más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ahí es increíble. Bueno, efectivamente hay varios proyectos en el Congreso, pero el del Ejecutivo dice eso, que si Cristina ya tiene la condena por el tribunal oral... ¿Dice Cristina el proyecto? Sí. Sí. O sea, es la ley Cristina sería más que ficha limpia. Que si alguien tiene una condena por un tribunal oral, como tiene Cristina, y la confirma a una instancia superior, como es casación, ya está, a partir de entonces no puede ser candidata. ¿Cómo funciona hasta ahora? Tiene que resolverlo la Corte. Hay una discusión ahí porque, a ver, la Cámara de Casación es la máxima instancia penal del país, pero alguien dice, ¿y por qué va a la Corte? Bueno, porque efectivamente existe una suerte de cuarta instancia que es la Corte. La Corte muchas veces tiene que resolver, resuelve los casos de casación. La mayoría de las veces lo hace por el artículo 280, que es, en vez de explicar la Corte su decisión, dice que da todo como está. Por ejemplo, cuando fue el caso de Vudú... En este caso no lo puede hacer eso. Sí lo puede hacer. Lo hizo con el caso de Vudú. Sí. Con el caso de Vudú... Cristina. Bueno, pero igual puede ser que no tiene competencia. Que no es que no tiene competencia, vamos a explicar bien. Vudú estaba un escalón abajo de Cristina. Sí.
se comió el proceso en cana, además. Sí. Cosa que Cristina no. Sí. Porque había riesgo de fuego, no sé qué cosa, le inventaron a vudú, se comió el proceso en cana. Lo condenaron, la Cámara de Casación confirmó la condena y el caso fue a la Corte. Y la Corte resolvió por artículo 280. ¿Qué es? No lo voy a tratar. Claro. Eso no. Dijo, queda como está en un párrafo. Sí. La Corte puede hacer eso con el caso de Cristina también cuando le llegue. No hay ningún impedimento para que lo haga. Implica que la Corte avala el fallo cuando pone Queda como eso o está. que no. Que no lo trata. Que no hay cuestión federal, que no hay cuestión de constitucionalidad para discutir. No explica por qué. No directamente explica lo por qué. trata. El artículo 280, la Corte dice, queda exactamente como está. Una de las tantas reformas truncas del gobierno de Alberto Fernández fue regular cuándo se puede aplicar el artículo 280 y de acuerdo, regular los sí. recursos extraordinarios. La Corte lo ha hecho en un montón de casos y después la Corte lo puede hacer cuando quiera. Por ejemplo, la Una Corte pregunta. revisa... ¿Eso significa que anula cualquier posibilidad de volver a hacer una queja ante la Corte por ese tema? Lo cierra el tema. Ya está, la Corte terminó. El tema es que Vos con podés eso ir a- regula los tiempos. La Corte puede mantener ese No, pero- expediente eternamente. De hecho, pasa, por ejemplo, en casos de delitos de deshumanidad. Tienen fallo de la Cámara de Casación y la Corte los demora. Pero los demora años. Por ejemplo, hay un histórico, el caso del Negrito Avellaneda. Tenía 15 años cuando lo secuestraron. Terminó en las costas uruguayas con signo de empalamiento. La causa duró más que los años de vida del Negrito Avellaneda. Claro. O sea, la Corte después hace con esto lo que quiere, con un problema adicional de que en enero queda con 3 jueces la Corte y necesita los fundamentos de los 3. Lo que dice el proyecto que el Ejecutivo quiere votar es esto, que si hoy, como todo indica, le confirman la condena a Cristina, no podría ser candidata. Digo no podría porque no se puede aplicar retroactivamente esto. Entonces, y además la ley todavía no está. Pero quiero traer el caso importante que es el caso de Brasil. En Brasil existía la ficha limpia. ¿Qué hicieron? Lula quería ser presidente, le inventaron una causa que se había quedado con un departamento, le confirmaron una condena en segunda instancia, lo metieron en cana y lo bajaron de la candidatura presidencial. Cuando el caso pegó toda la vuelta y llegó a la Corte dijo se hizo todo mal. En el medio no lo dejaron participar de una elección que iba a ganar. Claro. Y ganó Bolsonaro. Hay una diferencia, que es que Cristina nunca quiso volver a ser presidenta. Y no sabemos si quiere volver a ser presidenta. Pero si quisiera volver a ser presidenta, la están queriendo dejar afuera de querer volver a ser presidenta. Lo que dice la ley de ficha limpia que presentó el Ejecutivo es esto. El peronismo presentó su propio dictamen. Dijo, ficha limpia es que no tengan cuentas en guaridas fiscales. Claro. Por ejemplo, y ahí Claro. no va a salir eso. Bueno, obviamente. después en lo que publicó Cristina dice algo que es bueno para el sentido común de la gente. Dice, ¿cómo? De la Rúa y toda la gente que asesinó a 39 argentinos en Plaza de Mayo le dieron inhabilitación por 8 años. Y a mí me quieren dar de por vida. Dice, ¿cómo? ¿Cuál es la base del derecho? A Vudú le dieron también perpetua con una condena de 5 años. Claro. Sí, pero no puede participar nunca más de una... El mensaje es, si vos haces algo contra nuestros intereses, te vamos a meter en cana y además nunca más vas a poder hacer política. Está bien, ese es el mensaje del Vas a fallo. desaparecer de la política. Pero Como no te al puedo tema- dar perpetua de cárcel, porque no me da la pena con estos delitos, te doy perpetua de política. Desapareces de la política. Y tenemos un problema que es lo que preguntaba Laura recién. Una vez que la Corte define ya no hay más instancias. Existe el sistema interamericano, pero esta misma Corte ha dicho Claro. que las sentencias del sistema interamericano de derechos humanos no son de cumplimiento obligatorio, cosa que la Constitución Claro. dice que sí. Por eso yo hace un rato hacía casi una burla de... Hoy hay una clase de derecho. Te escuché. Y Sí. decís, pobre los pibes que están en la facultad hoy. Claro. Porque todo lo que dice la Constitución, Claro. el Código Penal, el Código Procesal, el sistema interamericano, Sí. nada se cumple en este caso. Ahí voy contigo, Nico. Quiero poner el 2 de Viale, porque acá hay otra parte que es la estigmatización del movimiento popular. Es decir, son todos chorros. Y las imágenes juegan muy fuerte, ¿no? Entonces ayer mostraban a Cristina con una tobillera, qué sé yo, bueno. Son todos chorros, esa es la idea. Acá estoy, en mi casa del Calafate con la tobillera. Eso es inteligencia artificial, Como ¿no? ustedes querían, como Viale quería, como Wiñaski quería, como Manu Jove quería. Lo lograron. Ustedes, esbirros de Mañeto, tienen la foto que buscaban. Igual, sepan que no me van a doblegar, no me van a callar. Y voy a seguir militando contra este idiota de Milei, que mucho tiene que aprender de mi amigo Donald Trump. Un fuerte abrazo,
a los 47 millones de argentinos y argentinas. Sinceramente. Bueno, esa es la idea de la estigmatización. Vos decís, bueno, tengo este presidente que no me gusta porque putea, qué sé yo, y del otro lado están los chorros. Está dividida la cosa igual, en el gobierno respecto a si lo que quieren es proscribirlo o que quieren mantenerla al centro del ring, acosada judicialmente, pero compitiendo electoralmente ante la posibilidad de que toda esta bueno, estigmatización... la semana que viene nos vamos a enterar, según cómo salga, porque si vos presentás un proyecto de ficha limpia contra Cristina, ¿quién no se va a sumar a eso? Si han dicho toda la vida que lo peor que le pasó... No, pero más allá de la ley, yo digo el efecto político. La ley probablemente tenga un recorrido sencillo en el Congreso. Sí. Va a tener un recorrido relativamente sencillo, hay que ver en el Senado, pero en diputados casi seguro. Claro. Y lo impusieron ayer después de otro triunfo político que fue haber evitado la regulación de los decretos. Pero... la modificación de la regulación de decretos. Pero en el gobierno, yo decía, están divididos respecto a si la mejor estrategia es mantenerla en el centro del ring a Cristina, forzarla a ser candidata. Mira, el mejor diagnóstico lo hizo Cristina cuando renunció a ser candidata después de la condena en segunda instancia, la condena del juicio oral. ¿Qué dijo Cristina? No voy a ser candidata a nada porque van a levantar el dito y van a decir condenada. ¿Recuerdan esa frase? Candidata condenada. Y no voy a someter a mi fuerza política a esa situación de tener una candidata a la que todo el tiempo le están recordando que es condenada. Gran diagnóstico, Cristina. Es lo que el gobierno busca, una parte del gobierno busca hacer ahora. Claro. La pregunta es, ¿Cristina se va a someter a eso o no? A su propio diagnóstico. Y segundo, hay otra parte del gobierno que recuerda lo que pasó con Macri. Macri hizo lo mismo, la puso en el centro del ring, le ganó la elección de medio término, pero lejos de matarla, la fortaleció. Claro. Porque al perder la elección de medio término demostró que tenía poder de daño hacia adentro del peronismo, y eso obligó al peronismo a reconducir la decisión que no saben qué le conviene más. Claro, están divididos. A mí me preocupa la imagen que veo en Comodoro Pi. Porque si bien sabemos que son jueces que son impermeables a sus deberes con la Constitución y que reciben órdenes o influencias de poderes extranjeros, de grandes empresarios locales y de grandes figuras políticas locales, los jueces argentinos han demostrado a lo largo de los 40 años y pico de democracia sí tener cierta sensibilidad con respecto a lo que pasa en la calle. Digo, los mismos jueces que ahora, o fiscales que participaron del lawfare, recordemos que fueron los primeros que fueron a pedir la escupidera cuando ganó el Frente de Todos. Y ahí se tomó la decisión, en todo caso, de perdonarlos. Hay muy poca gente en la puerta de Comodoro Pi. Y estoy seguro que en la Corte Suprema y en la Cámara de Casación están tomando nota de esto. ¿Cómo se diluye este concepto de si la tocan a Cristina, que quilombo se va a armar? Absolutamente, más devaluado que el peso ya no, ni siquiera es un dicho válido, porque el peso lo revaluaron. Inmediatamente después del atentado contra Cristina tuvo mucha fortaleza en la calle, fue una movilización masiva, importantísima, pero que la dirigencia decodificó de otra manera. Bueno, Cristina misma acaba de tuitear que se está yendo a Moreno a una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400 mujeres, o sea, no convocó ni ella. Se decía que iba a estar en el Patria, iba a recibir un grupo de dirigentes después del acto en Comodoro Pi. Bueno, evidentemente acaba de tuitear, no sé si, perdón, lo mandé recién, porque lo tuiteó recién Cristina, con un video que dice, yendo a Moreno, donde voy a compartir una actividad con la intendenta Mariel Fernández y 400... Estamos saliendo para Moreno a una reunión con 400 mujeres. Besitos. Bueno, entonces va a estar en campaña. Si va a estar en campaña es para que sea candidata. Esto es muy importante porque esto ordena o termina de desordenar el peronismo, que ayer desordenó lo único que más o menos tenía ordenado, que era su bloque, con diputados en fuga y ya campo orégano para que el gobierno mantenga niveles importantes de gobernabilidad. Es importante aclarar que en este momento, con todo lo que pasó en las últimas semanas, el gobierno hace que todos quieran acercarse a él. Claro. ¿Sí? Esta sensación de que le va bien hace que la política, los empresarios, ahora vamos a hablar de los gremialistas, quieran negociar con el gobierno porque piensan que le va a ir bien, como mínimo, en medio término. Pero a ver, una cuestión, porque Adrián dice en modo campaña. Efectivamente, no sé qué va a decir Cristina hoy cuando esto termine. La última vez, que fue en diciembre, ella dijo lo que recién recordaba: no voy a ser candidata a nada porque no quiero que mi partido esté sometido a que digan que soy candidata condenada. El año que viene hay elecciones. No importa, pero Cristina camina para acumular poder y después decide
quién va a ser candidato. Igual a mí... Para su forma es esa. Sí, también... Antes hacía esos charlas, como se le decía, magistrales. ¿no? Magistral, y ahora después se dio cuenta que bueno, que a la gente no le entusiasma tanto, le gusta más verla entre el pueblo que dando esa charla que la aleja mucho. Pero ella acumula y después ve quién es su candidato. Guarda que hay algo que pasó ayer, que es importante, que es que Axel Kicillof tuvo una reunión con 41 intendentes, todos los más importantes estaban, y los intendentes quieren que la elección en la provincia de Buenos Aires sea en otra fecha. Es decir, que en una fecha va a estar la elección nacional, que es con boleta única, y en otra fecha va a estar la elección de todos los cargos provinciales. Y eso tiene un efecto también en este tema. O sea, Cristina quedaría más con la connotación nacional y Axel con la connotación provincial, que si le va bien a nivel provincial sería como un triunfo de él. A mí me dicen que de todas maneras quiere participar en la conformación de listas nacionales. Pero duplicar la fecha tiene un montón de significados. Bueno, pues lo contábamos ayer, si las elecciones provinciales en las 8 jurisdicciones se hacen en una fecha diferenciada, va a haber 2 lecturas del resultado electoral. Una lectura va a ser la contabilización de los senadores y diputados provinciales que obtenga el peronismo sumando todas las jurisdicciones, más los triunfos locales de cada municipio, y la paternidad del triunfo provincial naturalmente va a ser del gobernador. Claro. En tanto que la elección nacional... Cosa que hasta ahora se ponía en duda siempre, le decían, no, vos no tenés nada que ver. Claro, esa no se va a poder discutir, porque la estrategia de la elección provincial la hace el gobernador. ¿La va a hacer el gobernador? Bueno... Porque el presidente del PJ bonaerense puede decir la quiero hacer. Pero ayer los intendentes le dijeron... Ayer hubo 42 intendentes, efectivamente. El líder de la elección provincial desdoblada sos vos. El tema es que si Cristina acumula para ser candidata a ella, puede ser candidata de una elección más chiquita. Pero ojo, porque ayer estaban la mitad de los intendentes. No, pero estaban los que representan a 14 millones de personas sobre 17. Pero no estaba Lomas de Zamora. Sí, no estaba No estaba Quilmes. Son distritos importantes. ¿Van a tener la misma estrategia? Pero hay una diferencia. Bueno, es que ese es el punto. La capacidad de daño, no solamente... No, la otra posibilidad es que se rompa. Claro. A eso iba. Si Cristina es candidata y no acepta que... estoy hablando de diputada nacional. Y no acepta que Axel Kicillof ponga candidatos en la lista nacional, también puede ser un factor de ruptura. Pero están empujando a eso. Y si todos los días hay una entrevista para putearlo a Axel, sí. Ahora, yo la comparación que veo que Cristina está haciendo en los últimos días con experiencias de otros países, a mí me da la sensación de que ella no está pensándose como candidata para la próxima. Está pensando en el 2027. ¿Y por qué digo esto? La están posiblemente por condenar, y con lo de la ficha limpia seguramente inhabilitar posiblemente para el año que viene. Y a mí me parece que ella está pensando en el caso particularmente de Brasil, pero también en la de Trump, que es cuando la situación económica apremie, cuando el apoyo del gobierno caiga por una cuestión de que la gente vota por economía, la situación judicial se puede revertir. Pasó en Brasil, por ejemplo. Y Trump también estuvo tranquilo en la de medio término, ubicó a su gente, pero no buscó jugar porque él sabía que económicamente había un clima de malestar entre los votantes y ya estaba pensando para presidente. Entonces, a mí me da la impresión de que hoy está saliendo a decir, proscríbame, yo sigo haciendo campaña, y ella está esperando a que cambie el escenario político. Pero está bien, porque como no hay justicia y todo es política, vos tenés que hacer política. En la carta de ayer, puso entre las víctimas del lawfare a Trump, ¿no? Sí. No sé si la tienen, porque me llamó la atención esa, que le incluya en... O sea... Se olvidó de Bolsonaro en ese recuento. Se olvidó de Bolsonaro. Digo, si el que plan también es está inhabilitado. A todos los expresidentes o dirigentes políticos a nivel nacional inhabilitados por la justicia, entra Bolsonaro también en esa lista. Pero ¿cuáles son las causas que tiene Trump? Entre ellas el levantamiento del Capitolio. Intento del Estado. Levantamiento contra la democracia. Y la condena un abuso, condena por abuso. No, por abuso no, condena por tráfico de influencias. Por falsificación, de un pago a una mujer con la que había tenido relaciones sexuales, una actriz porno, que lo hicieron pasar como un gasto de campaña.
pero tiene abierto procesos por el asalto al Congreso, tiene abierto procesos por intentar manipular las elecciones, cuando dijo que había fraude y no estuvo demostrado. Todos esos procesos obviamente ahora quedaron frenados. Los más importantes recién se van a saber ahora 2 semanas, cuando él ya tiene fueros porque es un presidente electo. Me parece que ponerlo dentro del lofer implicaría creer que los procesos judiciales contra Trump no cumplieron con las garantías legales. Yo eso no lo veo, eso no implica que el Poder Judicial de Estados Unidos, como el de muchos otros países, avanzaron cuando parecía que Trump no iba a ganar, se frenaron cuando parecía que Trump podía ganar y ahora recularon. O sea, no somos los únicos en donde los jueces miran el calorcito del poder. Por supuesto que no. Ahora, ¿cumplieron con las garantías constitucionales esos juicios? Y yo, hasta lo que vi, me parece que sí. Yo vuelvo a eso que alguien dijo en la mesa hace un rato, decir, bueno, ¿y Milei no tiene nada que ver en lo que pasa en la justicia? ¿Tan puro es que no se mete, que no está involucrado? Algo debe tener que ver. No, pero por supuesto que sí. No él directamente. Yo creo que él tiene un interés muy específico, que es su obsesión con la economía, pero después lo tiene Santiago Caputo, que sí opera en todos estos espacios de poder. En tal caso, en convivencia tensa con Macri. Macri tiene todavía mucho más influencia en Comodoro Pi que cualquier otro dirigente. Quizá hay un dirigente del peronismo que le hace sombra, pero... ni cerca. ¿Qué le hace sombra? Dije, no dije que tiene la misma influencia que Macri, dije le hace sombra. Ahora, lo que quiero decir es, ojo, porque lo que pasó ayer en Diputados refleja lo que se marcó acá en este espacio como un riesgo cuando empezó la interna. Totalmente. Y dijo Edgardo Moca, lo vuelvo a citar porque me pareció muy interesante y muy anticipatoria su reflexión. No sea cosa que la interna termine de desordenar lo único que está más o menos ordenadito, que es el Congreso, que es el Frente Legislativo. Claro. Lo que vimos ayer fue la ausencia de 9 legisladores de Unión por la Patria, que terminó de conjurar... ¿Quiénes eran, Adrián? ¿Saben quiénes? ¿Los legisladores que no estuvieron? Sí. Ya te los digo. ¿Tucumán, Catamarca? Sí, Tucumán, pero estoy hablando de los del bloque de Unión por la Patria. Sí, Catamarca es... Catamarca está, pero Tucumán no. Faltaron también... Los primeros que dijeron que no iban a dar quórum son los diputados del bloque que presentaban el proyecto, Encuentro Federal. Dijeron que no iban a estar ni Pichetto ni López Murphy, que forman parte de ese proyecto, de ese bloque, y después... Lo de Pichetto ayer lo decíamos, él defendió el sistema que ahora se quiere revocar, se quería modificar. Que le peguen con el archivo. Tampoco iban a dar quórum Morquio de Frigerio de Entre Ríos, que es del PRO, y Ávila, que es de Torres de Chubut. Con ellos 4 afuera, el número estaba muy finito y dependía mucho de lo que ocurriese en Unión por la Patria. Y entonces ahí se empezaron a acumular las ausencias. Se ausentaron o anunciaron que se iban a ausentar Ávila, Ginocchio, López y Nóblega, los 4 de Jalil, más Bertoldi de Neuquén, responde a Rolo Figueroa, más, atención, 2 diputados de Zamora, 2 diputados de Santiago del Estero, uno que está internado. ¿No? Para Santiago del Estero. Bueno, uno que está internado estaba justificado, el otro no. Cristina va a Santiago del Estero porque se supone que es el lugar donde mejor mide ella como dirigente política. Sí. Pero bueno, Zamora tiene este doble juego con el gobierno, de acuerdo y tensión, ¿no? Ayer hizo un gesto. Y después los mendocinos, Paponetti y Bermejo. En total fueron 9 legisladores que, en efecto cascada, fueron diciendo, si no está el número tan seguro, y a mí el gobernador me está pidiendo que no esté, no estoy. Y al final no hubo nadie. ¿Quieren ver el momento en el que Martín Menem celebró justamente con holgura, bueno, no quiero usar esa palabra, ya dije que voy a usar con la desnudez más elegante. Bueno, porque es la época también, se usan muchas metáforas de ese tipo. Mírenlo a Martín Menem celebrando el momento en el que no hay nadie en la Cámara. Mirá. La sesión convocada en los términos del artículo 35 del reglamento, esta presidencia autoriza las expresiones en minoría conforme al artículo 36 del mismo. Y si hay alguien que quiera hacer uso de la palabra. Bueno, para quien no está viendo, está siguiéndola por radio, el recinto está vacío. No hay nadie. Ahí está un poco
la micción de Martín Claro. Menem, ¿no? Que dice, si hay alguien que quiere hacer uso de la palabra, no hay nadie. Naturalmente lo que muestra es Y que es no hay interesante que ayer desde UP minimizaban y decían, bueno, simplemente se postergó. Bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó finalmente? Unión por la Patria pidió la prórroga de la sesión, para que no se caiga la sesión, porque la sesión es una sesión especial, pidió que se prorrogue. ¿Para cuándo? Para el 21. ¿Qué pasa el 20? Vence el plazo para que se vote el presupuesto. Hasta entonces, gobernadores y gobierno están negociando un presupuesto que los gobernadores necesitan más que el gobierno Claro. nacional. Los gobernadores quieren que haya presupuesto. Claro. El gobierno nacional ya dijo que le da lo mismo si hay o no hay. Pero los gobernadores necesitan que haya presupuesto porque es cierta garantía. ¿Cuánto le va a tocar a ellos? Exactamente, de cuánto le va a tocar. Entonces, postergan esta sesión que se complica no tanto por la ley de limitación del decreto, sino porque la sesión había incorporado la modificación del sistema de endeudamiento o de reperfilamiento, no. No, de renegociación de la renegociación deuda. de la deuda. Por ley, si el gobierno quería renegociar una deuda sin pasarla por el Congreso, tenía que tener mejoras en la mayoría de las condiciones. En 2 de 3 condiciones. O plazo, No de 3. o, Ahí plazo, empieza a o verse- quita de capital o intereses. Pero perdón, O mejor Roberto, tasa de termino con interés. esto. Ahí empieza a verse lo que vos decís. Gobernadores que empiezan a mirar las encuestas y dicen, che, este muchacho recuperó. Pero sin duda. Y recuperan sin las duda, provincias. Entonces yo sin duda. quizá no me tengo que alejar El tanto. peronismo es un pandemonium y a él, por lo menos en los últimos tiempos, le está yendo bien. Vamos a Para ver cuánto empiojar- lo complica Trump con sus medidas, ¿no? Ahora vamos a hablar a Para- quiénes nombró. Quiero, dividime la pantalla, poneme Comodoro Pi y quiero ir a Alfredo que hable de la inflación con más precisión que yo. Dale. No, no va a ser con más precisión, sino vamos a agregar algunos numeritos. Me traje los anteojos porque ya he probado que cuando me ponen los tweets y todo, no voy. Vamos a la primera placa, porque me parece relevante lo que vos mencionabas vinculado con el tema, la placa 3, perdón, te dije la primera placa, es la placa 3, que es la canasta del INDEC, que es el tema de la percepción y qué es lo que está pasando a nivel de las encuestas, la encuesta de hogares. Esto estamos hablando que hoy la tasa de inflación se mide en base a la encuesta de hogares del 2004-2005. Hay una encuesta nueva del 2017-2018, pero no se elaboró una nueva tasa de inflación. Entonces, por ejemplo, te subió un montón la tarifa, pero ¿cómo está ponderado en la actual tasa de inflación? El 10,6% del total de tu gasto. En cambio, la nueva encuesta te da que es 14,5%. Es un 40% más. 45. 45% más. que tenés. Sobre un aumento que ponerle que fue del 300%. Exactamente. Bueno, te comió Exactamente. una locura. Y así ves también. Transporte. Transporte están midiendo como que tu ponderación, la carga sobre tu presupuesto es del 11,6%, pero la del 2017-2018 es del 14,2%. Claro. ¿Qué es lo que aumentó mucho durante este año? El transporte. O sea que ahí es donde vos tenés una subestimación. Lo mismo que comunicaciones. 4% en el 2004-2005, ahora es el 5,2%. Y alimentos y bebidas tenía una ponderación mayor en el 2004-2005, 25,7%, y en el 2017-2018, el 22,6%. Cambiaron consumo. ¿Sabes lo que se medía en la encuesta del 2004-2005? Blockbuster. Y claro, alquilábamos video. Alquilar video, claro. Y Internet, ¿cuánto representaba? Muy poco, claro. ¿Cuánto representaba el tema de el celular? Muy poco. Bueno, todo eso hace que la tasa de inflación del 2,7% no es que sea mentirosa, no refleja la realidad. Esto es un punto central. Por eso cuando hablas con muchos te dicen, no, bueno, pero los precios aumentan más. Claro. A mí no me alcanza la plata. Esto no implica, este punto central que vos también mencionabas, que hay un triunfo político. Digamos, de señal es claro el Porque además 2,7%. es descendente, hay una tendencia, más allá de si en vez de 2,7 te debería dar 3,5. Por eso es la tendencia a la baja. Claro. Eso está claro. Ahora bien, pero también podemos explicar
que ese 2,7% no está reflejando la realidad. No está a mí, en este punto, yo convocaría a los economistas profesionales, los de la City, que siempre han sido tan rigurosos, tan puntillosos en análisis. Bueno, ¿por qué no hacen un cálculo? Si tienen las ponderaciones. ¿Cuál sería la inflación de que usen 2017-2018? Claro, pero ¿por qué no lo hacen? Digamos, hay una cuestión ahí de pereza intelectual, cobertura ideológica, negocios, como le gusta. Voy a empezar a utilizar esto. Todo el flanco derecho mío a la izquierda de tu pantalla, señora, me hace pelear con todo el mundo. No, pero no es... Sí, la verdad que sí. No, vos me haces meter preso, lo tuyo es peor. Lo tuyo es peor. Claro. No, pero perdón, Alfredo Serrano Mancilla en su momento había tomado una ponderación diferente respecto de el peso de las tarifas sobre el índice de inflación, tomando en cuenta que en mediciones vigentes las tarifas tienen un peso muy marginal en la ponderación general de inflación. Ahora, cuando vos le metés a las tarifas, es decir, las tarifas antes representaban el 0,5% de tu ingreso y ahora representan el 20% de tu ingreso, ahí sí es donde efectivamente se puede verificar un salto dramático del peso de la inflación sobre tu ingreso. Y ahora vamos a revelar cuál es la estrategia. Ojo, perdón, está arrancando la audiencia, si quieren ir en este momento. Dale. Se acaban de sentar los jueces, ahí está Borinsky, Hornos y Barrueta Benia. Quiero remarcar algo impresionante. Comodoro Pi en este momento transmite dos audiencias en simultáneo. Una es el juicio donde la quisieron matar a Cristina. Y otra es el juicio donde la quieren meter presa y proscribir. O sea, qué dato. Ahí lo estoy mostrando. O sea, Comodoro Pi en este momento tiene dos canales está transmitiendo esas dos audiencias. ¿Qué sería de Comodoro Pi sin Cristina, no? Claro, o sea, es como un fuera a medida, realmente me impresiona. Eso es la captura que hice hace 12 minutos. En este momento ya está la audiencia, ¿sí? En la cual van a dar lectura del fallo. Ahí los tenemos, ¿sí? El de la derecha, el primero, es Mariano Borinsky, el que se juntó 16 veces con Macri en Olivos y tomaba decisiones en esta causa pocos días después de reunirse. El del medio es Gustavo Hornos, que se reunió con Macri en Olivos y en la Casa Rosada 6 veces y está atravesando una serie de denuncias por violencia sexual complicadas. El de la punta izquierda es Diego Barrueta Benia, designado por Macri. Ese es el... Sí, se votó contra mí también. Hubo un trabajo extraordinario de Ari y de Franco Misraji. Cuando nosotros publicamos las visitas, no publicamos solo las visitas, publicamos qué pasaba en cada momento de cada una de las visitas, de muchas visitas, no solo la de Borinsky. Y era impresionante. Cada vez que se reunían con Macri, luego tomaban una definición, generalmente contra Cristina, a veces contra otros actores del kirchnerismo y también a favor de Macri. Digo, era muy contundente la nota. ¿Ya empezaron a hablar? Avísenos cuando estén hablando, cuando empiece algo relevante y lo ponemos. En este caso, puntualmente, la décima, si no recuerdo mal, una de las tantas idas de Borinsky a Olivos fue el 12 de septiembre del 2018. El 8 de octubre, o sea, 20 días después, confirmaron la indagatoria a Cristina. O sea, era automático. También alguien me puede decir, había tantas causas contra Cristina que iba a pasar. Bueno, sí, pero primero lo grave es que había tantas causas. Y segundo, que sistemáticamente cada vez que se reunían, eso pasaba. Sí. No, la nota es tremenda. Así que bueno, en este momento, si quieren ir a Comodoro Pi TV, tienen dos opciones. El juicio... No mandes a nuestro público a otro lado, que lo ponemos nosotros. No, lo tenemos acá. Realizar su tarea y permitirnos a nosotros seguir adelante con el acto. Esta audiencia, como todas, va a ser grabada, cosa que vamos a iniciar ya mismo. Señora, por favor. Excelente la definición de Cristina de ayer, de los 3 jueces, los copitos de Comodoro Pi. En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de noviembre del año 2024, se reúne la Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los señores jueces doctores Mariano Hernán Borinsky, Diego Gustavo Barrueta Benia y quien habla, Gustavo Hornos, presidente del tribunal, asistido por el señor secretario actuante, a los efectos de celebrar la audiencia de lectura de sentencia en los términos de los artículos 400, 469 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación en autos
Fernández de Kirchner, Cristina y otros sobre recurso de casación, de la que resulta, 1, que los días 26, 29 de febrero, 7, 14, 25 de marzo y 4 de abril del año 2024 se celebraron en este tribunal las audiencias de informes previstas por los artículos 465, 468 del Código Procesal Penal de la Nación, en donde el señor representante del Ministerio Público Fiscal y las defensas hicieron uso de sus derechos de informar oralmente, agrego yo, amplia y libremente, los fundamentos de sus respectivas pretensiones. También agrego en audiencia pública y oral, que luego de la deliberación y por los fundamentos plasmados en la sentencia suscripta ya por esta Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación Penal, que será notificada y comunicada luego de la finalización de esta audiencia, el tribunal resuelve. Primero, rechazar por unanimidad los recursos de casación interpuestos por las defensas y por mayoría por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida en cuanto fue materia de impugnación. Puntos dispositivos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, decimoprimero, decimosegundo, decimotercero, decimocuarto y decimosexto, que a continuación se leerán sin costas en la instancia. Respecto a las cortas, son aplicables los artículos 530, 531 y fin y 532 del Código Procesal Penal de la Nación. No hacer lugar a los planteos de nulidad introducidos por las defensas en la discusión final. Primero. Segundo, condenar a Lázaro Antonio Báez a la pena de 6 años de prisión, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Tercero, condenar a Mauricio Colliareda a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Cuarto, condenar a Raúl Osvaldo Darwich a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. De la radio está tomando agua el juez, por eso se cayó la boca. Quinto, condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Sexto, condenar a José Francisco López a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Séptimo, condenar a Raúl Gilberto Pavesi a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Octavo, condenar a Nelson Guillermo Periotti a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Noveno, condenar a José Raúl Santibáñez a la pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Décimo,
condenar a Juan Carlos Villafañe a la pena de 5 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. 11º, disponer el decomiso de los efectos del delito, que consiste en la suma actualizada de 84.835.227.378 pesos con 4 centavos, los que deberán ser ajustados a través de la intervención de organismos técnicos al momento en que esta sentencia adquiera firmeza, y cuyo resultado deberá ser depositado en el plazo de 10 días hábiles a contar desde la ejecutabilidad de la presente, artículos 23 del Código Penal, artículo 31 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y artículo 15 de la Convención Interamericana contra la Corrupción. 12º, por mayoría, absolver a Lázaro Antonio Báez, Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, José Francisco López y Nelson Guillermo Periotti en orden al delito calificado por los señores fiscales de juicio como constitutivo del tipo normado por el artículo 210 del Código Penal. Agrego, es decir, delito de asociación ilícita. Absolver, 13º, absolver a Julio Miguel Devido, Abel Claudio Fatala y Héctor René Jesús Garro en relación a los hechos por los que fueron acusados, sin costas. 14º, declarar la extinción de la acción penal por prescripción con relación al hecho imputado a Carlos Santiago Kirchner y en consecuencia sobreseerlo en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público atribuido por los señores fiscales generales y absolverlo respecto al delito de asociación ilícita por el que fue requerida elevación a juicio por no haber mediado acusación en la discusión final, sin costas. 16º, no hacer lugar a la solicitud de esta acción de testimonio formulada por la defensa de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner en su alegato de clausura y, con relación a los restantes pedidos efectuados en tal sentido, poner a disposición de las partes las constancias de la causa para que procedan conforme lo entiendan pertinente. Tener presente las reservas del caso federal. Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial acordada 5/19 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y remítase al Tribunal de Origen mediante pase digital que deberá notificar personalmente a los encausados de lo que he decidido, sirviendo la presente de atenta nota del envío. Hasta aquí entonces la sentencia que se notifica en el día de la fecha será notificada seguidamente de manera amplia digital a las partes y se dará a conocer como está establecido aquí en el Centro de Información Judicial. Que tengan buen día. Bueno, condenaron finalmente en segunda instancia a Cristina, tal como lo habían adelantado Clarín y La Nación. Recordemos brevemente de qué se trata el caso. Acusan a Cristina de haber beneficiado a Lázaro Báez en la obra pública. 2 o 3 cosas que son bastante simples. Primero, la obra pública consta en el presupuesto nacional y tuvo que ser aprobada por ambas cámaras. La obra pública la trabaja, el que maneja la obra pública no es el presidente, sino el jefe de gabinete. Intervienen también el gobernador y el intendente del lugar a donde se hace, es decir, todos menos el presidente. Para que haya delito tenía que haber pagado sobreprecio. Hubo varios peritos, todos los peritos que llamaron dijeron que no había habido sobreprecio. Hubo personas del mercado que habían competido con Lázaro Báez, es decir, que si hubiera habido algún beneficio para Lázaro Báez hubieran estado perjudicados, que dijeron que no hubo sobreprecio. A la vez esta causa se unía con otra donde se suponía que Lázaro Báez le devolvía el dinero por intermedio del alquiler de hoteles. Primero el alquiler de ese hotel, de todos los años que estuvo, daba exactamente el 0,15% de la obra pública que había hecho, es decir, no tiene ningún sentido que alguien le dé como coima el 0,15% del dinero que le dieron. Pero además el alquiler, cuando se decía que le alquilaba habitaciones que no usaba, era mentira. Le alquilaba un inmueble
que Lázaro Báez usaba como hotel. Algunas veces las habitaciones estaban siendo utilizadas y a veces no, como cualquier hotel. Y el precio que se pagaba, y eso lo verifiqué yo personalmente, era el del mercado. Si no había forma de que Lázaro Báez le estuviera pasando plata a Cristina en el alquiler del hotel, porque era el precio del mercado. Además había facturas, había cheques, había recibos, era totalmente en blanco. Es decir, es una truchada que tiene estos fallos y todo el lawfare tienen la complicidad de prácticamente todo lo que llaman el círculo rojo. Es decir, gran parte de la política, del empresariado, de los periodistas. Los únicos que no saben que esta causa es trucha son los argentinos que se fueron convenciendo de eso. Y a eso sí los engañan. Eso sí lo mantienen, que no sé cuántos son, 50%, 60%, porque hasta había gente que decía la voto a Cristina no importa que sea chorra, que sí que consideran que en Brasil pasa lo mismo, vos vas a Brasil y todo el mundo dice que Lula es chorro, después lo vota. Es decir, han convencido a la sociedad, pero necesitan una amplísima complicidad de la clase dirigente, de la gente, personajes públicos de la Argentina, para sostenerlo esto. Y esa farsa se sostiene hace muchos años. Yo me acuerdo desde el suicidio de Nisman, que todo el mundo decía que estaba Cristina atrás de eso. En 2013 empieza la persecución exactamente, que es la ruta del dinero K. Ese fue como el disparador, el programa de la Nata. De la Nata Wiñaski. Otra de las grandes causas donde no apareció nada, no era, de hecho aparecía la ruta del dinero M de Macri, pero no aparecía, y llevamos 11 años de persecución judicial brutal, armado de causas, etcétera, con actores muy poderosos. Vos tenés al sistema de medios empresariales, que tienen la línea editorial de quienes lo financian, que son esos mismos empresarios. Tenés a los servicios de inteligencia, sea cuando están adentro del Estado o sea cuando están afuera, porque no es que dejan de laburar cuando los echan de la CIDE, siguen laburando, solo que alguien les paga en negro. Tenés a los jueces y fiscales, que son los que ejecutan lo que les dice ese sistema de medios y lo que les dice ese sistema de espías. Y tenés a la Embajada de Estados Unidos, que yo insisto, tiene mucho interés en esto. Cuando algún juez o fiscal se quiso correr lo que le pasó, cuando la Nata le dice que vayan contra los hijos de un juez, porque había liberado a los dueños de Indalo, le está diciendo al juez, mira macho, que si vos te corres de lo que decimos acá, somos capaces de meterte con tus hijos. Sí. Y de hecho a los jueces que hicieron eso, estás hablando de la sala de la Cámara Federal, Ballesteros, Freiler y Fara, todos afuera terminaron. Claro. Los tres. Claro. Afuera. Y Macri nombró a 3, a 2 a dedo, Bruglia y Bertuzzi, y a 1 por concurso, Mariano Llores, que es el arquero del equipo Liverpool. Claro. Que es donde jugaban al fútbol Jiménez Uriburu, uno de los jueces que condenó a Cristina, el fiscal Luciani, el que impulsó la condena, y que jugaban todos en la quinta Los Abrojos de Macri, que es el que inicia la causa. O sea, lo contás en el exterior, estos cuentos que yo a veces los cuento y no te pueden creer. Claro, el tipo que empezó la causa, el presidente, tiene una quinta. Y en esa quinta juegan al fútbol el fiscal y el juez. Y la gente te mira y dice, nada, ¿dónde vivo? ¿Hay países así? Sí, sí, hay países así. Y el juez que inició todo esto, que es Julián Ercolini, viajó al Lago Escondido, pagado por el grupo de medios que impulsó todo esto, desde la Nata, que es el grupo Clarín. Y viajó con el papá y el hermano del fiscal que estuvo en instrucción, que era Ignacio Máiquez. Y uno de esos jueces puestos a dedo por Macri, Bruglia, fue el que avaló lo que hacía Ercolini. Y los 2 jueces que estaban ahí sentados fueron los que durante todos estos años, pues esto arrancó en 2016, ¿sí? Avalaban lo que iba haciendo el juez Ercolini y Bruglia. Y mientras se juntaban con Macri en Olivos. No sabemos si en Los Abrojos, porque no hay registro de acceso a Los Abrojos. Claro. No sabemos si iban también a Los Abrojos. Claro. Pero por lo menos en Olivos. Vos contás todo esto y no te la creen. No, realmente. Es ciencia ficción. Hablando de contar y no creer, felicitaciones a los colegas que tuvieron con cada detalle la primicia de cómo iba a ser un fallo que recién se dio a conocer hace un rato, porque uno leía los diarios Clarín, La Nación, Infobae este fin de semana y el anterior, y ya estaba todo con lujo. Un periodista que trabajó acá un día fue a ver a un fiscal y el fiscal le contó que recién se había ido Wiñaski, que Wiñaski le venía a decir que si no hacía tal denuncia, el domingo se iban a ocupar de él. El fiscal le dijo que no, y miramos la tele y el domingo se habían ocupado del fiscal. Lo habían atacado. Es decir, si vos no haces lo que ellos te dicen,
se meten con vos. Ari, ¿sabés dónde tampoco hay registro de audiencias? En el Hotel Libertadora, donde se alojó Javier Milei. Claro. 2 meses y medio, ya incluso habiendo asumido como presidente. Y mirá si tuvieran esa voluntad los fiscales, los jueces, Claro. que fueron a ver todo este entramado de relaciones con el empresariado, si fueran a preguntar qué fue lo que hizo Javier Milei en el periodo donde, en lugar de estar en una residencia oficial, estuvo en un hotel de Eduardo Elstein, armando su gabinete, recibiendo empresarios y demás, de los cuales no dio ninguna cuenta, ¿no? Sí. Sería muy interesante. Yo esto insisto, también hay responsabilidad de que estos tipos sigan siendo jueces. Acá nadie se puso a impulsar una destitución de Mariano Borinsky, de Gustavo Hornos, de Julián Ercolini, pero de Hornos y Borinsky era cantado. Sí. 16 veces reunido con Macri. La nota ahí. de ustedes estaba todo. Ya no había mucho que decir, no podés seguir interviniendo. Y sigue, por eso hay muchos cómplices de todo esto. Y Cristina finalmente termina condenada a 6 años. Recién cuando escuchábamos decía que rechazaron por unanimidad todos los planteos de las defensas y rechazaron por mayoría el planteo del fiscal Luciani. El fiscal Luciani había vuelto a pedir 12. El fiscal Luciani pidió 12. O sea, hubo uno que no lo rechazó el pedido de 12. No. ¿No se dijo quién? No sé quién. Yo acá me acaba de llegar. A mí me llegó ahora la sentencia, tiene 1541 páginas. A La Nación y Clarín ya la tenían el fin de semana. No sé si la habían leído, pero el dato de 1500 No sé si la habían páginas- leído, pero la habían escrito. y puede ser. La verdad que ya de verdad, o sea, nosotros tenemos, Julián Ercolini da el posgrado de Administración de Justicia. O sea, que no solo cursás en la Facultad de Derecho y todo lo que te enseñan no se aplica. Después querés hacer un posgrado y te lo da Ercolini. Claro. Y vas a cursar una materia y te la da Borinsky. Claro. Y toman este tipo de decisiones. Yo ahora lo voy a leer, ya está Franco leyéndolo, pero 1541 páginas, ahora voy a ver cuál es. Claro. Y también rechazaron algo que pidió Cristina, que era la extracción de testimonios. ¿Qué significa eso? Si ustedes se acuerdan que lo vimos cuando Beraldi mostraba todas las pruebas truchas que planteaba Luciani en su alegato. Sí. Entonces mostraba que Luciani decía pasó A y la prueba decía que pasó B. Claro. Eso es un delito. No estaba mostrando las pruebas, estaba haciendo un alegato sobre lo que no había sucedido. Lo de Claro. Luciani fue ficción. Que además Fue contradecía lo que estaba en el expediente. Claro. Ahí está el delito. Claro. O sea, Luciani contradecía algo que estaba escrito en el expediente. Claro, así Entonces es. Cristina dijo, pido extracción de testimonios. ¿Qué significa extraer testimonios? A denunciarlo. O sea, que saquen eso, que es un delito, y hagan otra causa judicial contra Luciani, que es un delito. Bueno, el tribunal obviamente lo protegió. Claro. Dijo, no hay extracción de testimonios. Claro. Luciani sigue siendo un prócer de la patria. Y cuando ves la televisión te dice toneladas de pruebas, qué sé yo, y nunca mencionan nada. Y cuando mencionan un mensaje en donde dice la señora, no dice el nombre de Cristina, tampoco habla de nada en particular, tenés que hablarlo con la señora, que se incorporó al expediente cuando ya había terminado. Es decir, se incorporó en el momento en que estaba hablando Luciani, no había ninguna posibilidad de rebatirlo ni de sacarlo, Claro. había terminado. Y todo lo que muestran es eso, que no la menciona a Cristina, porque no tienen nada para mostrar. Cuando dicen 3.000 kilos de pruebas, que yo, y ningún periodista dice, bueno, listo, ¿quieren pruebas? Ahora se las voy a mostrar. ¿Por qué no las pueden mostrar? Porque tienen que mostrar que los peritos dijeron que no había Pero sobreprecio. ¿Tanto miedo le tienen a Cristina? Yo ahí ya entramos en otro tipo de discusión, o sea, que es qué les conviene, qué les conviene. Si les convenía Cristina condenada, si les convenía Cristina impune, si les conviene Cristina libre, si no les conviene, y eso lo van a ir jugando a medida la de- persecución La quisieron matar, así que me parece que les conviene sacarla del juego. A algunos les conviene muerta. Me parece que en el gobierno no están resueltos si les conviene condicionada o proscripta. Porque me parece yo que lo que digo, Clarín, Yo creo que Clarín, la condena- la embajada, Sí. el poder judicial, más allá de Milei. Que Milei es una circunstancia, en última instancia es el instrumento de estos factores de poder. ¿Tanto miedo le tiene a Cristina? Yo no sé si solo A ver, miedo, yo voy a decir yo creo, Cristina ha dicho 1000 veces que no va a volver a ser presidente Y por eso, y te da entonces- razones personales y qué sé yo. Dicho esto, a mí me parece que la gente dice pero cuando llega el momento de votar, si piensa que le tiene que votar, la vota igual. No creo que pierda tanto Cristina por eso. Yo creo que el voto anticristina es el voto antiperonismo de toda la vida, que le sumó una capa más, 5 o 6 puntos de antikirchnerismo. Siempre fue alto el antiperonismo en Argentina. Y que le sumó 5 o 6 puntos contra Cristina. No creo que eso decida el voto de la gente.
Pero ¿cuántas veces anunciaron la muerte del kirchnerismo y de Cristina? Morales Solá cada tanto. Leuco creo que le dieron un premio, porque llegó a las 1.500. Para mí, este caso lo tendría que cubrir la sección economía, no la sección judiciales. Ah, pero lo judicial, 1.500 páginas, escuchá. Bueno, tampoco pida mucho. Hacemos un esfuerzo escuchándolos a Milei. Es que en estas 1.500 páginas no va a haber nada interesante. Lo interesante son los balances de las empresas. La discusión está ahí, o sea, yo por eso insisto, nosotros nos tratan de teorías conspirativas. ¿De qué balance de las empresas? Pongamos nombre de... Bueno, vamos a ver. Perdón que me ponga reiterativo, pero los documentos de seguridad nacional de Estados Unidos dicen que su nueva forma de intervenir en los países es la lucha contra la corrupción. Antes fue la lucha contra el comunismo, antes fue la lucha contra las drogas, ahora es la lucha contra la corrupción. Eso está en los documentos de seguridad nacional. ¿Por qué dice Estados Unidos? Porque dice que en los países donde las empresas norteamericanas quieren hacer negocios, como hay corrupción, no las dejan entrar. ¿Sí? Eso dicen los documentos. Sí. Y que en igualdad de condiciones van a poder entrar. Entonces, ahí ya hay una pista de que en realidad esto es negocios para las empresas norteamericanas. Por el otro lado, también las empresas argentinas. Que no quieren que las pequeñas, medianas u otras haya competencia. Por un lado eso, no quieren pagar impuestos. No quieren pagar impuestos. No, pero además, sobre todo, pero fundamental esto es hay un una punto. cuestión. A ver, Techín, Macri, Royo, Cartelones, armaban un cartel que siempre tenía la obra pública. Néstor abrió el juego de las constructoras. Y este es uno de los odios principales que tienen estos grupos, porque ¿cómo que le da, por ejemplo, electroingeniería? ¿Dónde sale que electroingeniería tiene que hacer obra pública? Lázaro Báez, ¿por qué tiene que hacer obra pública? Te cuento un detalle. Y Cristóbal López, ¿por qué tiene que hacer obra pública? Si esa es mía, si es nuestra. Te cuento un detalle que porque como me provocaste con el tema económico, te lo traigo. Déjame decir esto que acompaña lo que dice Alfredo. Nosotros esta semana lo entrevistamos a Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción. Le preguntamos cómo percibía esta instancia donde un fallo judicial iba a pronunciarse sobre el proceso de la obra pública, un presidente que permanentemente habla de la Cámara Argentina de la Corrupción, a la entidad que preside Gustavo Weiss. La primera respuesta a la que atinó el empresario fue a decir, bueno, Lázaro Báez no es socio de la Cámara Argentina de la Construcción. Es decir, rápidamente dijo, bueno, si hay una condena, y de hecho le dijimos al aire, bueno, la verdad que hay que destacar que es la primera vez que yo veo un pronunciamiento tan poco corporativo de alguien que encabeza una corporación como la Cámara Argentina de la Construcción. Propio. Por eso también en el avance sobre Debido. Pero además, y también sobre Néstor y sobre Cristina. Vuelvo al caso de Brasil. ¿Qué pasó en Brasil? ¿Hay corrupción en la Argentina? Hay. ¿Sí? Hay empresas corruptoras y hay funcionarios corruptos. En Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en todos lados. ¿Qué pasó en Brasil? Tenías a Odebrecht que estaba empezando a competir, no en Brasil, estaba empezando a competir con las constructoras estadounidenses en otro lugar donde ellos querían. ¿Y por qué la destrozaron? ¿Por eso? Exacto. Por eso. Entonces, ahí me parece que hay un punto para ver siempre en estos temas, que es un tema económico, es un tema de guita. Después está la cuestión que vos te decías antes, ¿por qué el empresario argentino está en contra del peronismo? Si gana plata durante el peronismo, ¿le fue mal a estas empresas durante los gobiernos de Cristina? No, pero bueno, después... Pero tenían un gobierno que le decía, ojo, te va bien, porque yo hago política económica para que te vaya bien, pero además repartí un poco. Subí los sueldos, no me aumentes tanto los precios, eso como que había una presión. Afecta la tasa de ganancia en última instancia. Esto ya está estudiado, sí. Es así. Y bueno, y frente ahí el capital va a reaccionar y decir no. Porque al principio apoyan, los primeros 4 años apoyan, hasta el punto de... Se empieza a distribuir. Exacto. Y ahí para cierro con una cosa, que es a lo que la pregunta inicial de Alfredo, que es ¿por qué le tienen tanto miedo a Cristina? Yo creo que le tienen tanto miedo a las ideas de Cristina y que haya alguien con el coraje que tuvo Cristina para llevarlas adelante. Es eso. Es el mismo miedo que tenían contra Maduro, al cual le hicieron lo mismo, porque fue el que se le ocurrió romper con la timba financiera de la CFJP, y Cristina fue la presidenta que avaló y tomó esa decisión. Yo creo que el miedo es a las ideas de Cristina con alguien que tenga el coraje para llevarlas adelante. Y es por eso esta persecución. Es tan delicado y tan incomprensible la batalla interna contra alguien que se propone mantener ese legado con las mismas ideas y con la misma convicción. Por eso es incomprensible, porque la interna. No, pero es que todo está cruzado por esa discusión, porque ¿por qué no se hizo? ¿Por qué Borinsky, Hornos y Barrotaveña siguen siendo jueces después de 4 años de gobierno nacional popular progresista? ¿Por qué? Una de las personas que estaba hablando
quejándose del estado de injusticia de la Argentina, es el viceministro de Injusticia de los últimos 4 años. Esa imposibilidad de gestión que tuvo el campo nacional en los últimos 4 años estuvo cruzada por una interna que ahora cambia de piel, cambia de nombres, pero que se mantiene inalterada. Y esa imposibilidad de gestión es la que hace que tipos como Hornos, Barrotavenia y compañía, todo ese edificio completo, con las excepciones honrosas que seguramente debe haber, no sé, no las conozco, o si conozco un par, pero digo, en general, todo ese edificio se mantuvo en pie porque no se gestionó. Bueno, pero de nuevo, entonces no se gestionó. ¿Por qué? De hecho, Cristina no eligió a un rival de Comodoro Pi para presidir, para encabezar la fórmula que compartieron. Por eso. Más bien al contrario. Hubo un diagnóstico respecto a la necesidad. Se presentaba como tal, se presentaba como que te podía arreglar las cosas. No, pero no como rival. No, como rival no, eso voy. Pero la engañó. No conciliar con Comodoro Pi, no combatir a Comodoro Pi, no confrontar. No cumplió. La engañó, pero hubo una apuesta por arreglar y no por confrontar. Claro, era conciliar, no confrontar. No cumplió nada. No, está claro que no. Entonces yo digo, sí a la convicción, a la pero idea... si no pudo avanzar con Vicentín, ¿qué quiere que te diga? Pero no, Alfredo, Alfredo, ¿qué querés? Me está diciendo que quiere agarrar a Boris. Alfredo, pará. Alfredo, hay una distinción importante. Estudiaste, dice, que más, digamos, escandaloso que lo de Vicentín no había, ya lo había anunciado, lo anunció, no y quiso. no marcha atrás. Pero no, Alfredo, no quiero hablar de Alberto. Alfredo, hay una distinción. Me parece pasado. Pero hay una distinción importante. Eso. Alberto no estaba... Condenan a Cristina. Alfredo, Que hablar de Alberto no estaba designado para confrontar a Comodoro Pi, sino para conciliar con Comodoro Pi. Pero está bien, pero ¿qué podés esperar que Alberto? Eso es lo que te quiero decir. A vos, está bien. Alberto no decepcionó desde ese punto de vista. Pero Alberto no estaba puesto para romper Comodoro Pi, sino para arreglar. Le traía 2 cafés, no sabía cuál de los 2 elegir. ¿Qué querés? Pero no quiero hablar de... No, pero yo creo, Alfredo, que... No, cortado no, dopio, bueno, dale. Pero ella lo eligió por eso. No te redecime, bancame ahí. No, pero ella lo eligió por eso. A mí, 2 semanas antes de que ella lo eligiera, me pidió una reunión en la radio y... yo no sabía que venía y venía a decirme que él tenía unas relaciones bárbaras en Comodoro Pi, que esas cosas se las podía arreglar en 2 minutos. Pero obvio. Por eso Cristina lo eligió, yo creo que por eso lo mencionamos, porque Cristina lo eligió a Alberto, entre otras cosas, porque le dijo yo te soluciono los problemas judiciales. Y fue un error. Bueno, pero es dentro de todo este proceso, la verdad, claro, dentro de todo este proceso, en realidad lo tenés a lo que vos mencionabas antes. Es Clarín, los grupos económicos, no Estados es solo, Unidos. los jueces son agarraste acorralada, dice, bueno, juego una ficha, y jugó la ficha, bueno, ya lo dije. Ahora no puedo decir. Ahora, la diferencia entre el Comodoro Pi del 13 de abril de 2016, repleto de gente, y esta imagen que estamos viendo ahora, en parte es el costo político pagado por esos 4 años del Frente de Todos. Pero ella eligió perdón, no hacerlo. Déjame terminar. Si bien es cierto que ya hemos visto innumerables intentos de decir Cristina está terminada, que se han demostrado falsos, también es cierto que negar la sangría política que significaron los 4 años del Frente de Todos, no hubiera ganado Milei, obviamente. Es partir de un diagnóstico equivocado. Y pensar que esa sangría política no tuvo nada que ver con la interna que terminó por fagocitar al peronismo por dentro, también es un error de diagnóstico. Los pobres están en disputa hoy entre el peronismo y Milei. Los pobres están en disputa. O sea, Milei se quedó con parte de la base histórica peronista. Guarda con ese, es un dato terrible, terrible. No sé si se quedó, los tuvo en esta elección. Bueno, los tiene. Hay que ver qué pasa hacia adelante. Se los ganó. ¿Crees que se los ganó? Se los ganó, porque además tiene otras cosas que toda esa cosa horrible que a nosotros nos gusta interpela a una parte del electorado que prefiere hablar así que políticamente correcto y que no se siente incómodo, sino que se siente cómodo cuando alguien habla. Ya me ha pasado con varias personas que cuando yo digo algo me dicen, pero dale, si vos te la pasás puteando y qué decís de Milei, si vos también hablás igual y qué sé yo. No hablo igual en la radio, en casa hablo igual. En la radio ahora no lo hago más, antes sí. O sea, quiere decir que interpeló con algunas cosas y alguna de esas cosas la está cumpliendo, que es bajarle la inflación. Entonces, la verdad es que más allá de lo anecdótico, si hay errores del pasado, a mí me preocupan más los errores del futuro que los del pasado. De los errores hay que aprender, Roberto. Porque estamos discutiendo. Alfredo, no por Alfredo, lo que me preocupa lo que dice Alfredo es
la justificación de un gobierno fallido en la culpabilidad pura y absoluta de un solo integrante de ese gobierno. Y lo que demuestra Milei es que cuando un presidente tiene convicción, más allá de que su gobierno sea una porquería en términos de objetivos, de contenidos, que es un gobierno de ricos para ricos con la intención de favorecer a los ricos. Ahora, un presidente que tiene voluntad y tiene objetivos claros, tiene herramientas a disposición, aún en minoría parlamentaria, para llevar adelante un gobierno. Pero tiene el poder económico, ¿no? Está bien, pero más allá del poder económico, muchas veces vemos las encuestas y no entendemos por qué la gente dice estoy peor que en diciembre pasado, pero estoy dispuesto a seguir aguantando. Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos mucho. ¿Por qué la gente? Y muchas veces las veces que hacen estudios cualitativos y le preguntan a la gente por qué está dispuesto a aguantar cuando está peor, muchas veces retrotrae a la bronca que le generaron los gobiernos pasados que no solucionaron los problemas. Claro. Esto viene a cimentar eso. Esto no viene a cimentar solamente el antiperonismo, que yo estoy de acuerdo, existió y está enquistado y no se va a mover. Ahora, lo que está cimentando es sobre la bronca de estos sectores de clase baja, de los sectores más vulnerables, que siguen creciendo, que un gobierno que los caga, en el fondo los va a beneficiar. Claro. Y que lo está cagando porque los anteriores lo cagaron más. Bueno, esta condena viene a cimentar eso. Viene a cimentar, esta es la gente que los cagó y lo estamos metiendo en cana. Claro, ese relato suma esto. Digo porque no es lo mismo que el gobierno de Macri, que tenía una base social de clase media que estaba más o menos bien, más la clase media alta, más la clase alta, qué sé yo. Milei ganó por cómo hizo la campaña y por cómo gobierna una parte del electorado que era históricamente el peronismo, no que había sido ahora los últimos años, históricamente el peronismo. Hay dos partidos disputándose el favor popular, uno por derecha y otro, no sé, se supone que por izquierda. Eso está pasando hoy en la Argentina, porque si no, seguir tratándolo como un partido de élite, y no es un, y no se más comporta que como... izquierda, uno por arriba y uno por abajo. Y yo creo que sí. Sí, pero Macri tenía a favor de clase media porque había clase media. El gobierno de Milei se asienta sobre sectores populares porque la clase media dejó de ser tan consistente como lo era. Igual es transversal, en el gobierno de Macri, hay clase media que se está cayendo de ser clase media y lo sigue cambió la apoyando. composición social de la Argentina también. El gobierno de Macri destruyó 20 puntos el poder de compra de los ingresos. Inició el proceso de pauperización de los salarios, inició el fenómeno de los asalariados pobres, que se consolidó los 4 años posteriores, y eso creó un nuevo universo, un electoral, si querés, para mirarlo en términos electorales, que es el de los asalariados pobres, personas que buscaban a quién culpar de haber perdido la condición de clase media. Y ahí aparece Milei diciendo, mira, los culpables son todos estos, Macri, Cristina, Alberto, Massa, todo lo que gobernaron hasta acá. Ahí aparece Milei. Por la ira de personas que perdieron condición de clase. Ahora, perdón. Entonces, eso pasó. Y si no lo reconocemos, y si no reconocemos... No, pero además no es lo que pasó, es que hace un año que está ahí y lo mantiene. No, lo que digo, ahí está, ahí hay un fenómeno. Ahí sí opera la baja de la inflación. Hay un fenómeno, que es el gran enemigo del sector pauperizado y no opera también que la oposición no puede renovar una identidad, no puede mostrar, si quieres sacar la palabra renovar, no puede mostrar una identidad definida. Roberto, ahí hay un fenómeno que yo no sé si está debidamente mensurado por los encuestadores, capaz que sí, pido disculpas, pero donde creo que en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, cuando vos vas y preguntás, che, ¿cómo estás? Estoy peor. ¿Tuviste que achicarte? Sí, tuve que achicarte. ¿Cuáles son tus condiciones? No, me bajé de tal cosa. Perdí esto que era clase media. Es decir, ¿cuál es tu evaluación del gobierno? Un desastre. Milei, un loco, un enfermo, un tipo que está mal de la cabeza. Terminada esa conclusión, bueno, ¿y qué pasa en las elecciones? No, si vuelve la chorra, no la voto. Es decir, hay algo que es evidentemente infranqueable, una creencia, un núcleo duro, algo indestructible, de un sector pauperizado por toda esta situación, pero que aún así, dentro de esa pauperización, probablemente con el único norte que tienen como resultado palpable, que es esta baja nominal o esta desaceleración nominal de la inflación, alcanza y sobra para galvanizar un apoyo mayoritario hacia quien está pauperizando a estos sectores. Entonces ahí me parece también que hay un tema para analizar y para explicar y para tratar de dar un paso adelante respecto de qué oferta va a hacer la oposición.
porque si la oferta de la oposición sigue siendo, bueno, al fin y al cabo lo que hay es la chorra, perdón que lo diga en estos términos, pero estoy tratando de traducir en el cotidiano lo que uno puede hablar con muchísimas personas que habitaron históricamente la clase media. Entonces, ahí no vas a perforar. Tenés que perforar o por arriba o por abajo, pero me parece que ese núcleo duro de la clase media no lo podés perforar de otra manera. Mientras los resultados, insisto, en tanto y en cuanto los resultados económicos sean más o menos en la macro los que se están viendo ahora. Si se dispara la inflación ya es otro tema, ¿eh? Si la inflación vuelve a la dinámica habitual, creo que empieza de cero la historia. No hay razones a la vista. Vamos a ver cuánto cumple Trump lo que prometió. Teníamos hoy hay una excelente nota de Laura sobre los funcionarios que va nombrando. Parece que no defrauda por ahora. No defrauda. El análisis general hasta ahora es todos halcones, todos muy pro-israelí, mucho empresario presente. Ayer una de las últimas noticias fue que Elon Musk y un otro empresario multimillonario que se me fue el nombre ahora, un apellido hindú que empieza con B corta, complicado, van a dirigir lo que se conoce como un poco lo que hace Sturzenegger acá. Es muy interesante porque si ustedes lo siguen un poco a Elon Musk, y si están en X no tienen otra opción porque todo el tiempo te aparecen sus tweets, las propuestas que van haciendo, a mí me da la impresión de estar literalmente viendo las amenazas y las iniciativas que vimos en estos últimos 10 meses, se siente como 10 años, del gobierno de Milei. Y es muy interesante porque yo los quiero ver ahora a los estadounidenses que apoyaron esas reformas. Por ejemplo, el otro día dijo, ¿cómo puede ser que haya 345 agencias federales? ¡Qué horror! Tiene que haber, ponele que 99. La base, el análisis para hacer eso es exactamente igual que los análisis que estuvimos viendo de este gobierno de Milei. Y que ellos decían, no, es muy serio, es muy serio. Bueno, ahora esas mismas personas que desde el gobierno demócrata venían elogiando ese achique irracional de nuestro Estado, van a sufrir lo mismo. Ya se está hablando de eliminar o limitar mucho todas las agencias de fiscalización, ¿no? Por ejemplo, lo que es nuestra ANMAT, eso lo van a achicar, todo lo que es medio ambiente, bueno. Pero para América Latina están empezando... ANMAT es la que controla la calidad y el buen uso de alimentos y medicamentos. Y que quiero decir que cuando acá se empezó a hablar de la posibilidad de que ANMAT empezara a achicarse, muchos argumentaban, desde el sector más mileísta, liberal, bueno, no importa, porque eventualmente tenemos las autorizaciones y los análisis de la FDA. Es una ley, ¿eh? Se legisló que con la aprobación del organismo estadounidense está aprobado para uso en la Argentina. O sea que el achique de la ANMAT estadounidense gravita sobre la FDA, gravita sobre la salud de los argentinos, no es inocuo. Sí, sí. Bueno, y para América Latina empezaron a aparecer nombres que sorprendieron en Estados Unidos porque son declaradamente anti-China violento, pero que a nosotros nos van a sonar muy conocidos. Primero, ¿quién se está nombrando como posible secretario de Estado? Como el canciller, todavía no está confirmado, pero ya hasta sus propios colegas lo están felicitando en público. Marco Rubio. A ver, en tape número 1, esto lo recordó ayer Oria, yo nunca sé dónde. Es el que hace los documentales de Milei, cuando Marco Rubio, senador por Florida, el que lo vemos en la pantalla, lo vino a visitar a Milei y a casi todos sus funcionarios del gabinete, te diría. Estuvo con Caputo, estuvo con Mondino. Que Dios lo tenga en la gloria. Estuvo con Petri, creo, también. Con Caputo también. Y vino y se reunió y les expresó sus esperanzas de que este nuevo gobierno iba a ser finalmente lo que Estados Unidos necesitaba, y cosa que se terminó demostrando. Claro. Marco Rubio es interesante porque Marco Rubio en diciembre o noviembre del año pasado, es en el paño 5, firmó una carta junto con otro personaje que puede ser clave en el próximo gobierno de Trump, que se llama Rick Scott, que fue gobernador de Florida y actualmente senador, y es posible que sea el jefe de la mayoría republicana en el Senado. O sea, es el tipo que le va a garantizar que salgan todos los nombramientos de jueces que quiere Trump, que esa es su verdadera reforma estructural para cambiarle la cara a Estados Unidos. Ellos dos firmaron una carta pidiéndole a Biden básicamente que declare a Cristina Fernández de Kirchner y a todos y a sus familiares
sus familiares así en general, como extremadamente corrupto. Extremadamente corrupto. Extremadamente corruptos. ¿Y en concreto qué quiere decir? Es una figura que ya se utilizó para un amigo en esta región, para un amigo de Macri, para el expresidente Horacio Cartés, que hoy por hoy es el hombre que verdaderamente dirige el gobierno de Paraguay, que básicamente lo que dice es, es sabido que sos muy corrupto, es sabido, esto es importante, ¿no? Todavía no existía esta confirmación de la condena ni nada. Claro. Entonces hay que prohibirle la entrada a Estados Unidos y hay que congelarle e incautarle cualquier activo financiero económico que tenga bajo jurisdicción estadounidense. Pero en los hechos es convertirlo en una paria frente a Estados Unidos. Quiero decir, si Cristina volviera en algún momento a ocupar algún cargo, es difícil imaginar un vínculo institucional con Estados Unidos si te considera extremadamente corrupta. Te puedo leer la frase de Cristina Fernández de Kirchner, según esta carta, es una cleptócrata convicta que robó miles de millones de las arcas del Estado y permitió a actores malignos como China e Irán profundizar su influencia corrupta en un aliado natural de los Estados Unidos. Es una mezcla de Leuco y Van der Koy. Marco Rubio. Sí, pero va a conducir el Departamento de Estado. Bastante más poderoso que Leuco. Claro, va a conducir el Departamento. Es el léxico, ¿viste? Y un detalle también. Perdón, en línea con la condena sin mostrar ninguna evidencia. Nada. Marco Rubio va a ser el primer secretario de Estado de Estados Unidos, el canciller, para que se entienda, de Estados Unidos, que no va a poder viajar a China porque está sancionado por el régimen chino, porque así como escribía estas cartitas sobre Cristina Fernández de Kirchner, también escribía estas cartitas pidiendo que se investigue a los ejecutivos de Xiaomi, a los de Huawei, a los de TikTok y a cualquier actividad más o menos china que se acercara al territorio norteamericano. Básicamente, traducción, imagínense lo fácil que va a ser bajar la tensión de la guerra comercial entre China y Estados Unidos cuando el canciller no puede hablar con un chino, básicamente con un funcionario chino. Y el otro nombre que está dando vuelta, que sí ya está confirmado, es quién va a ser su asesor de seguridad nacional. Sí. Hoy por hoy, quizás lo escucharon nombrar, se llama Jake Sullivan, era un tipo que básicamente es al que el presidente escucha para todos los temas que Estados Unidos considere que son de seguridad. ¿Por qué digo eso? Porque a veces hay temas económicos, pero consideran que es parte de seguridad nacional. Así es. Ese hombre también es clave en el oído del presidente. Bueno, ¿quién es? Otro hombre de Florida. Cuando digo Florida, tengan en cuenta que Florida no hay funcionario, no hay dirigente electo en Florida que no tenga un vínculo muy cercano a todas las comunidades latinas que viven en Florida y por lo tanto comunidades latinas que miran mucho a América Latina y les reclaman a sus dirigentes que miren a América Latina. Bueno, este hombre se llama Michael Watts, no es esta es la última parte, esperen que esta es la mejor parte de esa última. Michael Watts, que lo vemos ahí, actualmente es congresista. Acá lo vemos cuando lo apoyaba Milei en plena campaña. ¿Se acuerdan ese video de Milei sacando los ministerios afuera? Con Jonathan Viale, sí. Exactamente. Que se reía al lado. Exactamente. Bueno, él lo que dice es drenar el pantano, que era el eslogan de campaña de Trump, que llamaba Pantano a Washington. Era el eslogan de campaña de Trump del 2016 con el que ganó, y él decía el eslogan de campaña de Trump, versión Argentina. O sea, ya lo estaba apoyando el año pasado. Bueno, este hombre estaba como en un comité de comando para básicamente contrarrestar a China en el Congreso, y él hizo una presentación donde tiene este textual que a mí me pareció muy bueno, que está en la nota de hoy, donde él retoma las palabras de quien era en su momento la titular del Comando Sur, Laura Richardson, la que estuvo acá en Ushuaia con nuestro presidente, que dijo: América del Sur ofrece un amplio arco de minerales críticos que se necesitan para garantizar la energía a nuestra economía moderna. Está en contra de nuestros intereses estratégicos que China intente y monopolice estas exportaciones e instale bases militares que pueden ser usadas contra nosotros si hubiera un conflicto por la soberanía de Taiwán. ¿Y por qué digo esto? Porque se empezaron a congelar un poco los intentos de Milei de volverse a acercar a China. Porque justamente lo que está viendo es que la designación de todos estos personajes que están atentos a lo que pasa a América Latina, aunque América Latina no sea la prioridad, van a ser tajantes en los vínculos de los demás países con China. Entonces, además de ver cómo lo afecta directamente las decisiones de Trump a Argentina en términos económicos, hay que ver qué margen le van a dejar para reactivar el swap o para reactivar algún tipo de cooperación económica. La planta que habló de Tesla el año pasado en China,
del modelo I. Claro, porque todo este biribiri está perfecto, pero Trump, Elon Musk el año pasado invirtió 1.500 millones de dólares para abrir una planta. Bueno, la amenaza de los autos eléctricos chinos es mucho más grande que cualquier inversión que pueda haber hecho. ¿Cuánto de este biribiri de Marco Rubio va a ser real y cuánto va a ser ficcional? Va a ser real para los de afuera. Y yo quiero agregar algo, porque el problema no es solamente en Estados Unidos. Hay un tuit que para mí pasó muy desapercibido ayer, que es de nuestro futuro embajador en Estados Unidos. Exeford, también un hombre de tecnologías, la placa 4, se despertó ayer, después de lo que nominaron, y dijo: hoy me desperté pensando en la potencia de las ideas. Argentina no es una potencia militar, pero puede ser una potencia cultural global. Tiene una oportunidad extraordinaria de posicionarse como faro cultural y usar este poder blando, entre comillas, en términos de Zhou Enlai, un académico, para incluir positivamente en el mundo. Influir, perdón. La Argentina de Milei, Borges y Messi puede lograr más impacto que cualquier conquista militar o económica imaginable. Borges murió, ¿eh? Borges murió. Joseph Nye escribió esto en los 90 para explicar cómo después de la Guerra Fría, al haber ganado, ya no necesitabas coercionar al mundo para que te siga, sino que lo podías hacer a través del poder blando, Hollywood. Sí. Siempre y cuando sigas teniendo la Armada de Estados Unidos, la flota de Estados Unidos pero atrás. Pero yo no me quedaría con la parte militar, yo me quedaría con la parte económica. O sea, el embajador que vamos a tener en Estados Unidos, que supuestamente fue elegido por sus buenos contactos en el mundo empresarial y que va a traer inversiones, nos está diciendo que él se despertó con la idea de que tiene más potencia. Lo cultural que... una influencia cultural que económica. Sin Inca, ¿no? Sin Inca. Lo vamos a hacer películas sin el Inca. Sin universidad pública, sin nada. Al gordo Dan. No, son unos genios. Estos que vivieron del Estado todo el tiempo, ahora son unos genios antiestado. Pero además todo lo que podemos, el poquito, digamos, poder blando, para hablar de poder blando de Argentina en el mundo es, pero lo poco que, digamos, reivindican en el mundo nuestro, que puede ser el cine, la lucha de derechos humanos. Claro, así es. La investigación científica, los científicos argentinos son reconocidos en el mundo. Zaffaroni es reconocido en el mundo. Nuestros diplomas, eso es la lucha de derechos humanos. Las madres, las abuelas. Claro. La participación de argentinos y argentinas en todo el esquema de organizaciones internacionales. El actual titular de la Agencia Nuclear Internacional es un argentino. Todo eso es a lo que la política exterior de Milei está apuntando y destruyendo abiertamente. Para mí el detalle pero vamos ahí, perdón, por Borges, Milei y Messi. Quiero terminar el argentino más importante de la historia en términos globales, que es el Papa. Francisco. Bueno. Quiero que me des el costado sindical. Bueno, los sindicalistas en estos momentos están un poco, por supuesto, como hacen siempre, orejeando, mirando qué está pasando en el contexto internacional, pero sobre todo en el escenario local. Y ahí es donde hay que prestar atención a lo que vaya a suceder entre el martes y miércoles de la semana que viene, porque después de un mes se tomaron los muchachos de CGT, se van a volver a reunir en la mesa chica para limar, por un lado, cuestiones de su cotidianidad, esa interna que siempre luce un poco tensa entre los sectores más dialoguistas y los sectores más confrontativos, pero con el propósito final de ver cómo se van, en qué condiciones, porque ya está bastante definido eso y me parece que es la novedad, en qué condiciones se van a ir a sentar a la mesa que está armando el gobierno tripartita, la famosa mesa tripartita que recurrentemente vuelve sobre el escenario. La idea de, algunos le han denominado a lo largo de la historia, el pacto de la Moncloa argentino, la mesa de concertación, el diálogo social, etcétera, etcétera. Eso lo anhela un sector del gobierno, donde podemos situar claramente al jefe de gabinete Guillermo Francos, al asesor plenipotenciario Santiago Caputo, al propio secretario de Trabajo Julio Cordero. Me parece que es todavía incierto si Javier Milei ha incorporado esa noción como algo realmente importante para su gestión. Hay que ver qué opina también al respecto Federico Sturzenegger, pero lo cierto es que el ala más dialoguista avanza nuevamente hacia ese sendero. Y la CGT se va a reunir, ya insisto, después de un mes. La última aparición pública de la CGT visible fue en el acto de Axel Kicillof. Y eso también es una señal importante, porque estábamos viendo, bueno, cómo analiza la CGT los últimos movimientos respecto del gobierno, pero también respecto del peronismo. Y hoy podemos claramente ubicar a la CGT mucho más cerca de Axel Kicillof que de Cristina Fernández de Kirchner. Eso también es un dato político con... Lucas estuvo muy cerca. No, bueno,
salvo cuando Cristina era presidenta. Cuando Cristina era presidenta, no nos olvidemos que validó un sector dialoguista del CGT, a donde estaban en aquel momento Caló de la UOM, los gordos, los independientes y demás, por encima del sector de Moyano, con el que Cristina se había peleado muy intensamente a partir de 2011-2012. Entonces, son movimientos que pendulares. Obviamente, la CGT, ¿dónde está? Donde está el poder, donde está claramente donde están los trabajadores. No me confundas. Ponele que sí, Escúchame, depende ¿y el del apriete momento. de Acuña? ¿Cómo? El apriete de Acuña del Poder Judicial. Bueno, Acuña lo está tiene cerca del poder y después... Lo tienen complicado con esta causa. Tenerlo complicado a Acuña en esto es tenerlo complicado a Luis Barrionuevo. No nos olvidemos que Acuña es un hombre que linealmente traduce los intereses del Porque hay una gastronómico causa que lo Luis procesaron. Barrionuevo, lo procesaron y lo embargaron por el bloqueo a una estación de servicio durante una propuesta en el año 2021. Si 2021. mal no recuerdo. Sí. Bueno, a ver, tampoco hay tanta preocupación hacia adentro de la CGT. Hay cosas que a veces me cuesta explicar. Hay media docena de obras sociales intervenidas, no hubo un comunicado de la CGT. Procesan a uno de los 3 secretarios generales de la CGT, y yo estoy esperando el comunicado de la CGT, que no apareció. Por eso, me parece que están en la importante, entre comillas, están en la que a ellos les llama la atención, que son 2, hoy. ¿Cuáles son los 2 ejes de preocupación de la CGT? La norma antibloqueos que está contenida dentro de la ley Bases, que todavía no está reglamentada, a diferencia de otros capítulos del ala laboral de la ley Bases, esa deliberadamente no se reglamentó todavía y está pendiente. Y la otra, y lo miro ahí a Adrián porque me parece que es la que más le interesa a él, hay negocios, es la de las obras sociales. ¿Viste? Bueno, ¿qué pasa con las obras sociales? Mientras las otras no hay mayores novedades, en las obras sociales sí. Este hombre, Mario Lugones, que era el asesor en las sombras y que ahora ejerce como ministro de Salud, se reunió en los últimos días con la CGT y les dijo que hay plafón para avanzar sobre una iniciativa que les parece muy determinante. A las obras sociales, pero te digo también a las prepagas. Hasta ahora todo lo que ha decidido el gobierno de Javier Milei en materia de salud para los 2 subsectores más importantes, que son el de las obras sociales sindicales y el de las prepagas, fue en líneas generales a favor prioritariamente de las obras sociales. Por eso vos no vas a escuchar un ánimo muy levantisco de parte del sindicalismo. ¿Qué está analizando el gobierno? Concederle a la CGT centralmente la creación de una agencia de evaluación de tecnologías médicas que sea una instancia intermedia entre los jueces que le dicen a las obras sociales: vos tenés que cubrir todo esto, esté o no testeado médicamente, esté o no aprobado internacionalmente, vos lo tenés que cubrir, porque el juez, ¿qué es lo que quiere? Que esa persona que tiene una dolencia tenga todas las prestaciones que necesita. ¿Qué dice la obra social? Da las prestaciones en la medida en que corresponden, pero no más allá de lo que da la economía. Bueno, hace años, te diría que durante la gestión de Alberto Fernández se viene trabajando en la idea de esta agencia que pueda mediar entre los fallos judiciales y las prestaciones efectivas. Y finalmente Mario Lugones lo que parece haberle dicho a la CGT es: muchachos, quédense tranquilos, nosotros también nos interesa que ustedes no se caigan, que ustedes no se desfinancien. Por ahí si no pueden venir otros sindicatos. Del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Sí, claro. Del Ejecutivo ahí ya empiezan a aparecer la letra chica, ¿no? Depende del Ejecutivo, sus decisiones en teoría no son vinculantes, porque vos no podés asegurar en un órgano ejecutivo que esté por encima de los jueces, pero que ejerzan la presión suficiente sobre esos jueces para que, ¿cuál es el mensaje? Che, muchachos, dejen de dar lo que nosotros después de la otra ventanilla con las obras sociales tenemos que poner en plata. Porque hay medicamentos, y esto es algo que se ha hecho cada vez más frecuente, hay medicamentos, recuerdo en este momento el nombre de Zolgensma, para una dolencia muy dramática, que afecta y es muy incapacitante para los chiquitos desde muy corta edad, que sale $2,5 millones cada Además, aplicación. Estamos en un momento de muchos medicamentos nuevos
que salen un huevo. Todos son mucho mejores que los anteriores, tienen mucho menos contraindicaciones, es un momento muy potente de la investigación científica y todos esos medicamentos nuevos que tienen la patente recién sacada, cuestan millones de pesos. Sí, a mí me llama poderosamente la atención algunas gestualidades. Muchos de nosotros que hemos visto en algún momento el tema de el área de salud, las prestaciones, las obras sociales, estamos como medio acostumbrados a ese lloro constante del sindicalista diciendo las obras sociales están desfinanciadas, las están quebrando, atendemos a 15 millones de personas, cosa que es totalmente cierta, es decir, hay un tercio de la población que se atiende directamente con las obras sociales sindicales. Vos fíjate que hace un montón de tiempo que no aparece nadie diciendo... Estamos mal, estamos desfinanciados, vamos a quebrar. Que sí que los tienen contentos. Hay un gran momento de vinculación entre el gobierno y la CGT. Me quedo mucho más tranquilo que van a defender a los trabajadores con el ahínco necesario. Y que al mismo tiempo, ahí quería llegar, al mismo tiempo tienden a callar ese ánimo confrontativo que anida en sectores como el de Pablo Moyano, que tiene ahí vinculación. Es que ese es el gran tema de todo esto, lograr que una parte de la sociedad te apoye, porque entra en el sistema, porque paga cuota, qué sé yo, y la otra parte no tenga el poder de resistir, la potencia, porque sin representación es muy difícil de lograr. La herramienta no tenga el altavoz que representan los sindicatos en Argentina. Recién vimos, en Comodoro Pi, 1000 personas, calculó nuestro compañero John. Sí. Bueno, si ahí hubiera estado la CGT, con una movilización estándar de 50.000, 100.000 personas, por lo pronto no operaría el protocolo antipiquete. Así es. Claro, y la ilusión óptica sería distinta. Che, ¿alguien me puede explicar por qué entró un jugador de fútbol que en realidad no es un jugador de fútbol y se fue y está todo el mundo hablando de eso? Y yo no entiendo. ¿Por qué? No entiendo. ¿Qué pasó? ¿Alguien sabe de qué se trata? Porque la discusión sobre la SAD está corriendo de atrás a la realidad. Esa es la respuesta de fondo. Lo que pasó fue que hay un equipo que se llama Deportivo Riestra, que si bien en los papeles es un club, de los socios, es un club si bien en los papeles social y de los deportivo, en la práctica tiene un dueño que es un poderoso abogado, Víctor Stinfale, vinculado además con el mundo de la noche, vinculado al mundo de la fiesta. Organiza, bueno, tiene muchos negocios. ¿Esa vos sabés que de la noche? Tiene muchos negocios. Me lo cruzo en los cabarets. No, fiestas electrónicas. Corte ahí. Bueno, lo cierto es que Riestra... Hay cabaret todavía. Que desde que llegó a primera... no sé, si querés lo consulto. No tengo esa expertise. No te entierres en ese pantano. Riestra llegó a primera con varios fallos arbitrales, por así decirlo, polémicos. Y desde que llegó a primera... Fue un club que se manejó siempre con una lógica de viralización en las redes, más que de buscar el resultado deportivo, que por otro lado lo está obteniendo, porque de local está haciendo una campaña más que decente. Gracias a los árbitros. Juega con 12, también con ayuda de algunos árbitros. Pero hay otros equipos que también tienen ayuda de árbitros y la popular. Lo cierto es que empezaron en la pretemporada a mostrar cómo hacían a los jugadores entrenar a las 3 de la mañana. Ajá. Muy Bukele. Hace unos meses hicieron debutar a un chico de 14 años para tener el récord del debut más joven del fútbol argentino. No, bueno, porque en términos de marketing todo vale. Y ayer lo que hicieron fue debutar en el equipo de primera división a un streamer. A un streamer con millones de vistas en Latinoamérica. Que hace streaming, no una que persona se saca la que ropa. se para. Exactamente, ahí lo vemos. Jugó de titular. No, este no es, Ahí está, ese. La cara de boludo que tiene. Jugó de titular. El equipo es lo que está levantando el tiene millones. Empezó el partido. Nunca había jugado al fútbol antes este chico. No era futbolista profesional. Tenía firmado un contrato, porque si no podía de ninguna manera entrar a la cancha. Pero entró, jugó el primer minuto. ¿Y qué? Hubo Para una subirlo a las clara redes. de corten con falta y salió. O sea, antes del primer minuto de juego ya había salido de la cancha. Ahí se lo ve el momento en el que está saliendo antes del primer. Se nota que no es jugador de fútbol. Mirá cómo se mueve. Y acá hay dos cuestiones de ¿Te gustan fondo. las métricas? Fíjate cómo se viralizaron las métricas de este muchacho. Miles de millones de vistas en todo el mundo, y esa fue la excusa del equipo. El equipo, y la marca que tiene la ¿Qué camiseta. lo hicieron? ¿Como marketing? Lo hicieron como marketing. Es que la camiseta tiene una marca. La camiseta tiene una marca de una bebida cuyo dueño es el dueño del club. Y la que toma Santiago. Hay dos cuestiones acá de fondo. La primera son las apuestas. ¿Sí? ¿Puedes cortar los micrófonos? La primera son las apuestas, porque ayer hubo inusual